tipo de fútbol que al Depor no le va mucho. Sobre todo la velocidad de los puntas, que ahí puede buscar mucho las espaldas de los centrales, pero esperemos que no tengan tanto balón, que no les dejemos manejarlo de un lado a otro como suelen hacerlo y bien, y que lo tenga bastante más el Deportivo. Adri, en las últimas horas, esto yo lo voy a decir sin forofismo de ningún tipo, porque parece que en las últimas horas ha habido gente en Coruña que le parecía que, joder, un partido así, que es que esto era como quien le meten a uno un dedo en un ojo. Bueno, pues sí, puede ser como quien le meten un dedo en el ojo, pero se lo ha ganado el Depor por su mal hacer en la última temporada, y dos, es la historia de los derbis, es así, a veces vacilas y a veces te vacilan, y claro, sí. En la situación a la inversa estaríamos, haciendo un barro, desde luego, con el Celta. Ahora bien, que desde Vigo se haya fardado en las últimas horas con que cuántos jugadores gallegos hay en el Celta B y cuántos jugadores gallegos hay en el Depor, yo hago un matiz. El Celta B se tendrá que comparar con el Fabril, donde hay bastantes más gallegos. Me parece que tampoco es para sacar mucho pecho tener un filial como el Celta B, donde tienes un portero de Costa Rica, uno de tus centrales es brasileño, el otro es uruguayo. Tienes a un escocés. Un escocés en el 11, uno de Costa de Marfil, un par de portugueses más, tu delantero es bosnio, es decir, bueno, a ver, que tampoco nos flipemos, ¿no? Sí, no, es una cantera en todo caso, pues de billetera, ¿no? Podría ser. Hombre, tienes a un coruñés también, tiene a uno de Oleiros que es capitán, fíjate tú, un capitán de A Coruña de Oleiros que es capitán del Celta B. Bueno, tampoco creo que sea el tema de la cantera, lo que pasa es que yo sí que entiendo que, bueno, pues es parte del fútbol, parte un poco de toda la gracia de este negocio, pues no sé si la mofa, como decía el otro día Fernando Vázquez, pero sí el reírte un poco el rival. Yo me acuerdo hace unos años cuando el Depor estaba mejor, el Celta estuvo a punto de bajar a segunda B, cuando empezó a emerger a Iago Aspas, y muchos en Coruña estaban cruzando los dedos para que descendiesen y pudiesen jugar al año siguiente en Abegondo contra el Fabril. Pues eso es lo normal, ¿eh? Eso es absolutamente lo normal, porque ya habrá tiempo y la historia es larguísima para volver a juntarse en primera, o a lo mejor al Celta le toca vivir esa situación tan lamentable que tiene el propio Depor. Hay un artículo muy bueno hoy en Faro de Vigo, de Juan Carlos Álvarez, que recuerda muchas de estas cosas y además lo leíste, ¿verdad, Adri? Sí, muy bueno. Lo hace con muchísimo sentido, ¿no? Dice, joder, cuando nos pusieron a nosotros la pancarta de el campeón de Liga saluda al campeón de la Intertoto, pues joder, pues eran cosas hechas con gracia y que bueno, pues es lo que te tocaba, ¿no? Y evidentemente, pues nuestro compañero Juan Carlos Álvarez recuerda que lejos de los profesionales del odio que hay en las redes sociales, bueno, pues este tipo de coñas y de cosas, pues son las que van inherentes a los Celta Depor Celta. En ambos lados se han pagado carísimas, o sea que bueno, pues nada, hoy toca aguantar y veremos cuando toca reírse de ellos, seguramente pronto. Pero es así como están las cosas. José Manuel Mira, vamos a hacer una rondita que nos queda ya un poquito para que comience esto. Pues venga, una ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Empezamos ahí en la segunda división B, donde con menos de un cuarto de hora empieza ese Depor Celta B. El resto de partidos del grupo ya finalizados: Guijuelo 1, Racing de Ferrol 1, Compostela 0, Zamora 0, Unionistas 1, Salamanca 0, Coruso 3, Pontevedra 0 en juveniles, Racing de Ferrol 1, Deportivo 1, Valmillor 3, Calasan 2 y Choco 1, Ural 2. La Liga Femenina, la primera división, Depor Abanca 2, Logroño 1. En Polideportivo, este es resultado: Reconquista 27, Oar 23, Cáceres 71, Leima Coruña 78, Calafel 0, Liceo 4, Extremadura 3, Zalaeta 0 y San Sadurniño 3, Calasancias 1. Y nada, pues hasta aquí esta ronda, este resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Oye, que no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad, nos genera ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría. Adaptan la tecnología alemana, sí, todo con adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los puedes encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña.
Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Volvemos al estadio de Riazor porque ahí en nuestra posición de comentaristas tenemos ya a nuestro compañero del diario AS, Jorge Lema. ¿Es así, Adri? Sí, aquí está Jorge Lema. Le voy a poner los cascos, así puedes charlar un ratito con él y ya te escucha Jorge. Que tal, Jorge? Moi boas. Que tal, Fran? Moi boas. Bueno, poucas variacións respecto ao partido de Pasarón, non? Esperemos que no xogo sí, pero cando menos no 11 titular, Gandoi por Nacho. Sí, é o único cambio. Eu levo, vin bastante pesimismo, eu levo todas as semanas dicindo que nas últimas 2 semanas o equipo dou un paso adiante a nivel de construción de xogo, non? Sí que lle falta esa chispa nos últimos metros, ese último pase que aínda as luces están apagadas, pero supoño que Fernando, todo o que tú veches no Racing esa primeira media hora, e que tú veches tamén en Pasarón por encima, sin sufrir a contra, imagino que quererá darlle continuidade. Eu sigo sin ver moito o dos laterales, sobre todo sí. Bóveda, pero bueno, creo que a Fernando sí que lle está gustando e quere, por unha parte, dar un paso máis nesa construción e por outra, protegerse do Celta B que a nivel de estrutura é moi parecido ao Pontevedra, non? Con dous extremos que pisan moito a área rival, moi incisivos e dous delanteros que che poden poñer en problemas e por aí imagino que buscará a superioridade con Alex de libre outra vez, que Pasarón estuvo sobresaliente e que intentará un pouco eso. O pasillo central con Mujaid, Alex, Granero, Uche, Borges. En teoría, por aí eso tiña que estar blindado, non? Sí, que esas son cosas que non podes cruzar, non? Obriga a ir a dar unha volta. Claro, entonces eu creo que a mí o que non me gusta deste 5-4-1 é que para min xogar con línea de 4 no centro é como quedarse a medias, non? Gústame dos 3 centrales, pero eu quitaría un dos do centro e metería outro dianteiro, porque permíteche seguir tendo superioridade, tanto na última línea como no centro do campo, e por encima ganas mordente arriba con algo que realmente vimos que entre líneas sabe lo que pasa hoxe, non? Pero, por exemplo, en Pasarón, tanto Galán como Gandoi, hoxe Nacho, tampouco quizá che marcan esa diferencia que se podería marcar na área un dianteiro. E nos siga a chamar a atención o tema dos carrileiros, non? Que todo o mundo ve como Balín e Héctor poden ser quizáis os que che den máis chegada e eses carris máis incisivos e, sin embargo, Fernando sigue apostando por Salva Ruiz e Bóveda. Sí, eu xa te digo, a min sobre todo o noto o de Bóveda, porque además xa non por unha cuestión de nivel, ao final Balín está empezando, sí que demostrou que é totalmente válido para ser titular, pero sobre todo de Bóveda nun equipo que estamos falando que lle falta ese atrevimento, non? Outro día falábamos con Mico en Riazor Ponterrejea, falábamos de que o que eles chaman en Sudamérica jugadores irreverentes, non? Falta un pouco de irreverencia nese último pase. Bóveda, cando se incorpora ao ataque, é todo o contrario a esa irreverencia, non? É como que el non sabe que pinta aí el. Cando chega aí co balón, quere volver correr para atrás, apáganse as luces. Sí, como a xogada do outro día en Pontevedra, que se vai ata frontal da área, cando levanta a cabeza e ve onde está, queda como dicindo, coño, que fago aquí, non? Estuvo a punto de coller o balón que manda e xalo no sitio e volver para atrás. Entonces, eso é un problema porque ademais eu creo que xa non só nesas xogadas claras, senón no propio inicio do xogo, cando vas construindo, subindo escalóns, sempre volver para atrás, ese pase de seguridade, sempre esa primeira idea de volver para atrás, tamén che vai restando, non? Entonces, a ver se atreve máis hoxe, a ver se empeza entonado, está mellor. Na banda esquerda, a min Héctor sí que me gusta máis que Salva, pero eu espero un Salva un pouquinho máis atrevido, non? Sí que volve dunha lesión e tal, pero a veces veselle como que a nivel físico, sobre todo, está chegando bastante justo. Entonces, a ver que pasa. Eu Lema quería tamén preguntarse por Diego Roland. Dende logo o neno da película, onde van todas as miradas, 2 partidos, 2 goles, hoxe unha semana máis de adestramentos, tamén pode ser o medo partido, non? Sí, a min non me gusta tanto o Roland solo, como vimos en Pasarón, gustame máis un Roland que teña a tranquilidade de saber que hai outro dianteiro ocupando os centrales, el poida máis baixar a moverse entre líneas, pero bueno, para eso Fernando mete un pouco a Galán e Nacho, pero obviamente demostrou toda esa picardía, todo ese veneno, esa maldad que falábamos antes que lle falta
o equipo demostrou na él, non? O outro día ten un balón aí en ventaja, contra os dous centrales non lle importa ir e buscar o gol. A ver se sigue enrachado e bueno, o Celta ademais atrás que floquea un pouco, non? Entonces está tendo problemas, a ver se Roland ya pode liar a dous centrales. No. Bueno, pois veremos, que evidentemente estamos falando dun equipo filial e habitualmente os filiais, bueno, pois capaces do mellor e do peor, non? Con ese descaro que ten a xente nova, pero a veces ese descaro se volven en temeridade, así que a ver se Roland é capaz de pescar aí nese río revolto. Jorge Lema, nada mellor estamos dicindo, que gañar ante o Celta B, inda que sexa, depois marchar hasta entrado xaneiro coas boas sensacións no corpo, máis inda por riba logo dos tropezos desta xornada. Efectivamente, chámalle Celta B, chámalle o que viñera hoxe, non? Empates por atrás, sí. Derrota do Pontevedra, por encima o aliciente de que Unionistas se pode roubar o liderato, vamos, é un partido que é máis importante do que parece, por iso que dis dese mes de parón, e dar un golpe na mesa ahora antes de marcharse, eu creo que sería moi importante, pero bueno, a ver que pasa. Jorge Lema, compañero, Diario AS, unha aperta, graciñas. Gracias, hasta luego. Bueno, oye Adri, lo que vemos, bueno, lo que podemos comprobar es que la megafonía de Riazor está como si hubiera 70.000 espectadores, ¿no? Bueno, esto solo es al principio, ¿eh? Es lo bueno que durante el partido pues nos escucharemos un poco más alto, pero aquí está pues para sordos. Dios mío, nos hace daño a nosotros a distancia. Josiño, bueno, nada, vamos a poner un poquito de dulce a la tarde, sí, la mejor manera de disfrutar una victoria, pues con un poquito de dulce. Vamos también. a endulzarnos las fiestas con Confitería Baldo, en los más exquisitos sándwiches de migas, saladitos, turroncitos, pan dulce, tartas, pastelitos y sus especialidades con dulce de leche los hacen ser referentes en el sector de las pastelerías. Puedes visitarlos estas navidades, o no, cuando quieras, pero estas navidades especialmente en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Baldo, precios y calidad incomparables. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Y ahora una noticia que te va a ayudar a ahorrar, que siempre viene bien. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta el 5%. Sí, hasta el 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Bueno, pues precisamente hablando de Abanca, hasta el Abanca Riazor nos vamos. Adrián, ¿qué ambiente tenemos hoy? Porque recordamos, vuelve a haber público en el estadio de Riazor. No todo el que nos gustaría, pero por lo menos hay algo. Hay cerca de 1000. Es curioso, lo hablaba antes también con Lema fuera del micrófono, la ubicación de esos aficionados, porque para el tiro de cámara, en la tele, lo que vais a ver es pues la grada vacía. Se están colocando todos en la zona de la tribuna, son 1000, bueno, pues perfectamente situados, separados con las distancias de seguridad oportunas, que van a hacer ruido y se van a hacer notar, y seguro que va a ser algo muy positivo, decía Fernando Vázquez, que está emocionado con saber que va a volver a tener tan cerca el aliento de una parte pequeña de la grandísima afición que tiene el deporte. Bueno, pues a ver si poco a poco, a medida que vaya remitiendo esta pandemia, si antes de que acabe la temporada sería una magnífica noticia poder ver el estadio de Riazor como nos gusta, con mucha gente, porque eso significará que empezamos a volver a la normalidad. Adri, hemos visto, bueno, pues algo ya habitual, ¿no? El corrillo de jugadores del Depor y la arenga de Alex Bergantiños, dirigiéndose a sus compañeros, bueno, pues con bastante vehemencia, podemos decir. Sí, desde luego, pues es una especie de futuro, bueno, es ninguna especie, es un futuro entrenador. Hay Bardanca, Alex Bergantiños, que ya se le ve, que lee muy bien el fútbol, y esto para un banquillo, para un vestuario, tener a un tipo así, Javi, es fundamental, ¿eh? Importantísimo. Alguien que dentro del campo tenga sus galones, que le diga, que marque la intensidad del resto de compañeros, que lo sitúe en cualquier momento del partido, y esto Alex lo hace muy muy bien. Va a ser un buen entrenador, yo creo, porque aparte de su seguridad en el campo ya lo está demostrando. Ya hace muchos años que ya los compañeros decían, ojo que Alex va a ser entrenador en el futuro, que él sabe de fútbol, entiende todos los conceptos, la táctica, se anticipa, y esto llevan años ya comentándose el run run dentro del vestuario, ¿eh?
Bueno, pues efectivamente, como dice Adrián, son varios los que han pasado por A Coruña y siempre señalan, oye, que este sabe leer el fútbol de maravilla, lo interpreta y por lo tanto, bueno, pues es un saber que el Depor debería aprovechar. Javi Bardanca, ¿esperas un Depor muy distinto al de Pontevedra o crees que con la receta habitual será con la que el Depor intente meterle mano a este Celta B? Yo creo que nos vamos al Sota Caballo Rey, ¿no? Que aquí poco va a cambiar, está funcionando y ahora mismo no está en condiciones de arriesgar. Estamos ahí arriba, si el partido va bien, ¿para qué cambiar? Y es la mejor manera ahora mismo no complicarse la vida. Oye, si se está haciendo bien dentro de las pautas que quiere Fernando, pues cómo no seguir así, ¿no? Buscar resultados, sumar puntos, que para la segunda fase son importantísimos. Bueno, desde luego que sí, Adri, que hay que recordar, arrastramos los puntos y por lo tanto todo lo que sea meter en el bolsillo esos puntitos nos va a venir muy bien para tener una segunda fase más cómoda. Sí, no nos vamos a enfrentar, en caso de pasar, que tocamos madera pueda ser, nos vamos a enfrentar a los equipos de nuestro grupo, pero sí que se arrasan todos los puntos, los que consigas con los que suben y con los que no. Por lo tanto, todos los encuentros, todos los puntos son importantísimos y estamos, Fran, a 2 partidos ya del final de la primera vuelta. Es decir, que se dice pronto. Se dice pronto, han pasado poquitos partidos, pero ya estamos ahí, casi en el ecuador de esta primera parte de la competición. Están con el sorteo de campos a punto de empezar esto. Quiero irme antes de nada, 20 segundos hasta Fisterra, donde allí, pues bueno, se ha interpretado como un auténtico hecho histórico la llegada del Fabril. Está jugando Fisterra-Fabril, minuto 30 de la primera mitad y nos lo cuenta Antón Lestón si no se lo ha llevado el viento porque está pegando un temporalazo. Nos vamos hasta el Arasolis, el campo Fisterrán. Antón, muy buenas. Muy buenas. Y si un hecho histórico era la llegada del Fabril aquí al Arasolis, más histórico ha sido el primer tanto. Obra de Alex Ramos, que ha recogido un rechazo en la frontal del área, ya que, como dices, el temporal está haciendo muy difícil el trabajo para las defensas y ha recogido Alex Ramos un golpeo de volea. Gol del Fisterra, 1-0, minuto 35. Volveremos por el Arasolis, gana el Fisterra 1-0 al Fabril. Va a empezar el partido, Adri. Ya de hecho el encuentro y escucháis esos aplausos, ahí se siente la afición del Depor que está en un número de 1000 apoyando al equipo blanquiazul. Acaba de arrancar ya el encuentro, son primeros 10 segunditos de el duelo transcurridos. Corre el Depor por la banda izquierda, la banda de Salva Ruiz, quería apoyarse ahí con Borja Galán, envía la defensa, envía a Ferrarés, el uruguayo a banda, sacado desde ese costado el equipo del Depor, con esa camiseta azul y blanca, la del Celta, la celeste. Bueno, pues solamente por esta imagen ya mola un poquito también el partido. Esta unión de dos equipos, dos escudos en este caso, bueno, pues históricamente enfrentados, aunque ahora lo haga el Depor contra el filial del Celta, de su eterno rival, es Mujay Sadi, que el que atraviesa el campo por la derecha, levanta la bola, busca una jugada con Ineco Bóveda, muy arriba, despeja la defensa del Celta B. Vamos a aguantar esta jugada porque puede venir ahí el peligro desde el saque de bandas, muy cerquita del lateral del área, parte derecha, ahí pelea Diego Roland, cómo se acomoda la bota, cómo se acomoda la pelota, su bota, ahí pone ese centro, buscaba Galán. Bardanca, banda, ¿qué te parecen estos primeros instantes? Pues muy claro los tres centrales del Depor, pero con los laterales bastante avanzados y los dos jugadores de banda más bien están jugando como puntas, tanto lo que es Galán como Nacho, muy cerquita de Roland, y creo que este 5-2 o este 3-4-3 que está planteando un poquito y que parece cuando tenemos el balón no le va a venir mal al Depor ante el 4-4-2 claro que tiene el Celta. Por darle un acompañante también lo que decía antes Jorge Lema a Diego Roland. Sí, es que si no ahí solo poco va a poder hacer, pero bueno acumulamos gente ahí. Y un detalle, Javi, si tus carrileros están arriba y crean peligro, los extremos del Celta van a tener que estar pendientes de lo que pase a su espalda. Ahí está, contra más solos dejemos a los dos puntas de ellos, va a ser mucho mejor para el Depor. Aparte estamos presionando arriba, sí. Hombre, se está saliendo con ganas, yo creo que, y claramente se ven los tres puntas, 3, 2 de detrás y los laterales avanzados. Sí, es una evolución, digamos, ofensiva del propio sistema de tres centrales, para mí. A ver lo que dura también este ímpetu. Ahí sigue presionando ahí arriba el Deportivo, la salida de la pelota de un Celta B que ha perdido ya el cuero, cae al suelo ahí. El equipo blanquiazul luchaba por esa bola. Diego Roland casi caído a la banda, donde también se puede ver al futbolista. Tiene ahí pues una amplitud de repertorio Fernando para utilizar. Y va a ser falta, balón parado a favor del Depor.
Y luego nuestro especialista en asuntos capilares, Adrián Candal, nos va a explicar el peinado que luce hoy Diego Roland, que es, vamos, encaje de camarillas, Adri, ¿eh? Sí, él ya llevaba una racha buena ahí, ¿eh? Lleva racha de goles y racha también de peinados distintos. Demasiado tiempo libre, ¿no? Pero es como, lleva como una estrella dibujada. Había ahí. que mandarlos a Patacas y a Repolos, porque claro, es que hay que hacer algo con el tiempo. Ahí viene la falta del Depor, es Borja Galán, cuelga ese cuero con la derecha, la rosquita muy baja, balón de nuevo en saque de banda, parece que está incrustado el Deportivo, cuidado que de banda puede sorprender la defensa del Celta, ¡córner! De banda le vino el balón a Nacho González, enfiló un diagonal, la portería quiso poner el centro, sorprendiendo después del saque de banda, viene a córner, saque de esquina para el Depor. Bueno, pues está incisivo desde luego el equipo de Fernando Vázquez en este arranque. Vamos con el córner. Va a sacar desde el cuarto de circunferencia, es el primero del partido para el Depor, viene Borja Galán, va a poner el balón con la zurda al cielo de A Coruña, despeja sin problemas la defensa del filial celeste, que viene ahora a la contra, viene por la derecha, viene ahí con Ferrarés al cambio de juego, buscaba Alfon esa pelota, pero aparece el capitán Bergantiños, está con un ritmo desde luego agobiante ahora mismo el Depor, a ver lo que le dura esa energía, estamos en el 4 del partido, Depor 0, Celta B 0, jugada ahora a ras de suelo, viene Galán, se apoya ahí en Eneco Bóveda, sigue el Depor por la derecha, quiere hacer esa bicicleta, ahí se encuentra su marca, sigue en campo ajeno el Depor, va a poner ese centro, otra vez córner, Bardanca desmelenado el Depor. Muy buen comienzo del Deportivo, con mucha intensidad, mucho fútbol y veo que el Celta está esperándonos, el Celta está esperando con las líneas muy adelantadas. Y aquí, como jueguen bien con los cambios de orientación y las incorporaciones en banda, les vamos a crear muchísimo peligro. Ahí viene al saque de esquina, es el segundo, prácticamente en un minutito se repite la jugada, a ver si con mejor suerte viene Borja Galán. Qué mal, es difícil sacar un córner tan mal y cuidado que a punto estuvo de venir la famosa Fran contra de la contra, sigue presionando bien colocado de momento el Depor, pero el balón parado es desde luego un punto negro en el propio Deportivo. Bueno, es muy pronto, son 5 minutos de partido nada más, pero yo creo que ya se puede decir, son los 5 mejores minutos de la temporada del Depor porque ha monopolizado el balón, ha jugado todo el rato en terreno de juego contrario y está buscando una y otra vez. Y esas tres cosas no las habíamos visto aún en toda la temporada. Aplaude Riazor, se divierte el público con esta presión alta del Depor que está consiguiendo que el Celta pierda balones. Es que los ha perdido, vamos, en la primera línea de 4, en la primera línea defensiva, y de ahí no sale, y ha robado un balón muy bueno ahí el Depor, es en saque de banda, lo pone Galán, quiere buscar ese esférico, ahí hacia Diego Roland, pero sigue con la presión asfixiante del equipo deportivista, cuidado a la contra, bien colocado y el Bergantiños, tienen que entregársela al portero, ahí viene Carlos Abad, Fran, el protagonista el jueves en Coruña Deportiva, decía, tenemos un equipazo, ahí viene el portero del Depor, banda. Es quizás en lo que falle, fíjate, Fran, en lo que falla muchas veces de portero, que a veces golpea con poca precisión. Sí, el golpeo con los pies, el juego con los pies es lo que tiene que trabajar un poquito más. Bueno, es la primera vez que hemos visto a Carlos Abad en todo el partido, ¿eh? Y ahora juega el Celta, por lo menos lo intenta. Y ya ha perdido la pelota porque sigue muy bien plantado y el Depor, la defensa, Borja Granero es el que se la entrega para el cancerbero, para el canario, para Abad, ahora jugando por dentro el Depor, buen movimiento, superando líneas desde Uche-Akpo hacia Borja Galán, carga por la izquierda el Depor, prácticamente de las primeras oportunidades en el partido que lo hace, bien Borja Galán, este para Salva Ruiz, ¡ay qué malo el pase, qué mala la entrega, porque había ya ganado la posición, estaba libre de marca el futbolista lateral y ahí era Bardanca de las de caramelito para centrar, ¿eh? Sí, las de entrar ahí en el área, pasar bien al delantero, pero bueno, me está gustando la combinación que están haciendo ahí en el medio, tanto Nacho por un lado como Galán por el otro, y sobre todo el apoyo de Borges en la presión, con lo que le están dejando muy poquito espacio. Los jugadores insisten, los del Celta, en tener balón, tener, pero al final nos están regalando todo. Mejor que no la rifen y que nos la estén regalando porque el Deportivo está aprovechando muy bien esos balones. Mira Uche-Akpo, qué poderío en el control, no tanto en la entrega que fue defectuosa, pero estuvo ahí bien colocado Salva.
ayudando, se vino además para adentro, el lateral, el ex, entre otros del Valencia del Mallorca, jugando el Depor, todo el Depor en cancha ajena, levanta la bola y Borja Granero, busca al desatascador, Borja, ahí a Diego Roland, la combinación tuya mía, Roland para Borja Galán, y esto que escucháis es la protesta, Javi Bardanca, porque entendían como falta sobre Borja Galán, el árbitro se desentendió. Sí, la verdad es que ahí había que dudar. Creo que pitó fuera de juego. Fuera de juego, antes. Sí. De todas formas, toda falta tampoco la iba a pitar porque había señalado saque de puerta. Pero mira, el Celta B insiste en jugar, en tener balón, no tienen miedo alguno. Y eso es de aprovechar, porque con esta presión que se les está haciendo, al final siempre se les va a robar balón. También estamos descuidando un poquito las espaldas, creo que debemos tener cuidado. Cuidado ahí, puede ser una de ellas. Ahí viene Alfon. Alfon quería presionar, protege la bola, salva Ruiz. Será saque de puerta, Fran, para el Depor de momento. Sin problemas, impecable la puesta en escena del conjunto blanquiazul. Sin goles aquí. Pues ya ves, Josiño, tienen uno en el equipo que se llama Alfon, como el teléfono. Venga. Bien. Venga. Vamos a evitar comentarios. Vamos a evitar comentarios. Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Con personal, tienda, servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Va a hacer falta. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar, Polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y Talleres Galicia J Cars es el centro de mecánica en general para tu automóvil. Hay que tener el coche impecable, bien, saber que no te va a fallar. Mira que te vas por otro lado. Especialistas en mecánica rápida, distribución, neumáticos y también especialistas en coches clásicos. Talleres Galicia J Cars, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros. Puedes aprovechar esta promoción hasta fin de año. Los visitas en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Talleres Galicia J Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Dale, Candale, estamos en el minuto, día de partido, sigue intentándolo el Depor 0, Celta B 0, Adri. Y hay córner a favor del Depor y ojo porque está empezando a aparecer el Mirlo, está empezando a aparecer Diego Roland. En la medular, pisándola, buscando juego, creándolo y a punto ahora de cabecear el que hubiese sido tanto para el Depor. Ahí viene córner, lo pone Borja Galán, ha cogido más altura, lo despeja sin problemas ahora la defensa deportivista y falta táctica bien hecha ahí por Mujay, porque era balón para la contra, falta que hizo sobre Holsgrove, sobre el escocés del equipo del filial del Celta. Bueno, pues sigue intentándolo desde luego el Depor, no ha sido el ímpetu, lo habíamos visto en alguna jornada anterior, la primera, la segunda jugada. Javi, está por ahora el Depor, yo creo que haciendo los mejores minutos de lo que llevamos de liga. No está el listón muy alto, todo hay que decirlo. No, está claro que el listón no estaba muy alto, pero lo que se está viendo ahora mismo es un Deportivo muy impresionante, muy intenso, encima de los jugadores del Celta B. Con buen manejo de balón, sabiendo que tiene una defensa muy adelantada, un Diego Roland que busca crear espacio a las espaldas de los defensas, ofreciéndose en el mediocampo, Borges incorporándose bastante más que Agbo, y me está gustando mucho. Quizás estamos fallando un poco en el balón parado. Totalmente, sí. Ahí, eso como lotería, ¿no te das cuenta, Javi? Que están como diríamos en Galicia, o show. Sí. Caiga donde caiga. Donde caiga, o sea, los corners ya son, pues bueno, es que solamente la ejecución ya se ve que es bueno, pues a lo que le pueda salir en ese momento, pero las faltas es más de lo mismo. Y es que sí, porque aparte se ve una defensa zonal total en los corners, en el balón parado del Celta, y eso se debería haber trabajado de otra manera para crear algo de peligro y no acumular hombres detrás de la segunda línea de la zona, digamos, de defensa del Celta, y mandar el balón, que si sale bien, y si no, pues, oye, otra vez será. Ya en el partido de Pasarón, Adri, destacábamos que el balón parado del Depor había sido trágico.
trágico totalmente, porque había muy pocas oportunidades. Ya los partidos no deparan demasiadas ocasiones, y más en un partido de tanta importancia como fue aquel Pontevedra Depor. Y si rifas el balón parado, pues es que estás perdiendo muchos puntos. Muchas oportunidades de puntos, porque hay que defenderlo bien, hay que estudiar al rival y hay que atacarlo también bien. Cuidado los espacios, que viene la defensa, que viene el Celta, viene arriba, puede ser un mano a mano, puede poner el pase, Corners, lo salva Bóveda, a banda cambiada, evitado Bóveda, el centro de Josipovic del suizo, saque de esquina, pero estaba Manu justo solo por el medio. Sí, se quedó el Depor en un 2-2 y a mí me parece que por un exceso de la presión arriba entraron como toritos, especialmente Galán, y al final, si vas tan expuesto a esa presión, si te superan con facilidad, al final te puedes quedar expuesto ahí como vimos ahora, Javi, en 2-2. La presión debe ser coordinada y se le quedó el jugador que tenía las espaldas, y una vez que se lo han rebasado tenían demasiado espacio libre. Estaba protestando penalti el Celta. No sé. Pero aquí no tenemos VAR, así que estén todos tranquilos. Al saque de esquina, jugada ensayada en corto para Alfon. Ponía esa rosca en la zona del balcón del área. Llegaba el remate, creo que era de Lozano. Finalmente fuera. Sacará de portería, no lo van a revisar en esa labor, Nada, que estén tranquilos todos, que no tenemos. Aparte es una acción de, bueno, el balón, si le pegan el antebrazo a Bóveda, tiene el antebrazo pegado al tronco, es decir, no te vas a arrancar el brazo, lo tienes absolutamente pegado a tu cuerpo. Cuidado que se emborracha y de balón Thiago, la pierde, la rifa. Esperemos que no entren los miedos. Holgrove se la ha arrebatado, vuelve a armar, vuelve a construir el filial del Celta. ¡Ay, se le escurre! ¡Ay, se le escapa Domínguez! Banda para el Depor, vaya regalo anticipado de Papá Noel que ha tenido ahí el Depor. Bueno, pues vamos a ver si el Depor sigue, y esta última jugada no le corta el ritmo, como decía Adrián, no hace que entren los miedos, las dudas, y sigue golpeando el Depor, que hasta ahora nos ha regalado los mejores minutos de la temporada. La mueve Uche. La mueve jugando a la derecha, abriendo el campo para Nacho González. El control fue malo. De momento no se ha movido demasiado de la cueva Fernando Vázquez, pero seguro que también los miedos están en la cabeza del entrenador. Y como vengan un par de arreones de estos que te pueden costar el partido, igual sacrifica tanta alegría arriba y refuerza un poquito más y dejamos solo ahí a Robinson Crusoe, Diego Roland, Es algo que seguro que está pasando por la cabeza de Castro Feit. Bueno, algo les está diciendo ahora, algo les está diciendo que cambien. Jugándola por dentro, ahí viene la defensa del Celta de Vigo, un pase largo, es muy difícil encontrar en los huecos tan centrados por la zona interior. Despeja el central, despeja Lucas Cuña, sacará ahora de banda el Depor. Se alternan Nacho González y Borja Galán en aparecer por el centro, que es ahí donde sorprende un poquito, ¿no? Cuando aparecen en esa ubicación, digamos, extraña para ellos. En principio los esperas pegados a la banda y bueno, se están turnando para intentar sorprender por dentro. ¡Ojo al Depor! El remate del Depor, Nacho, ¡fuera! La jugada de Uche con la conducción del nigeriano. Apareció en el balcón del área Nacho, todo el mundo esperaba el pase para Roland, finalmente decidió rematar, probar suerte desde fuera del área. Hay que tirar también de vez en cuando, y al final cerquita del palo, la mejor ocasión del partido para el Depor. Bueno, pues Dios le guarde la vista al portero del Celta, porque ni se inmutó y el balón se fue lamiendo el larguero. Espera, Fran, el sombrerito de Celso Borges, la jugada preciosa de Borges, el balón para el Mirlo, fuera. La que ha perdonado el Depor, córner. Celso, el mago Borges, vaya sombrerito, como apareció la devolución, el tiki-taka de primeras y luego se la quitaron. Le robaron la cartera en el último momento a Diego Roland, córner para el Depor. Vaya sombrerito de Celso Borges, caviar. Y Celso Borges, que estaba en posición legal, Vamos con el córner. Al córner la saca en corto el Deportivo, corre por ahí Borja Galán, la devolución para Diego Roland, la saca la zaga. La saca la zaga, cuidado a la contra, bien atento ahí Salva Ruiz, esperaba el peligro ahí Manu, justo de nuevo la devolución, balón para el Depor, y esto es Riazor rugiendo. Bueno, pues Riazor se divierte desde luego, y en esta última jugada, acabamos de ver algo que es casi ley en el fútbol. El central que más protesta la posición antirreglamentaria es siempre el que la estaba rompiendo, porque vimos el único central del Celta que protestaba la posición de Diego Roland, es el que estaba como 2 metros por detrás.
Estamos en el 17 de la primera mitad. Esto que escuchan es la afición de Riazor y si no lo escuchan es que tienen un problema, José. Claro, porque no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. 18 de la primera mitad, sigue el 0-0 y Adrián, teníamos ahora a Salva Ruiz achicando agua ahí en su parcela, ¿eh? Sí, en un tuya mía con Alfon, ¿eh? Ahí se la arrebató y luego Alfon y el compañero de Alfon hizo ahí un quiebro hacia atrás y protegió muy bien y luego despejó también. Cuando no tienes oportunidad de sacar la pelota controlada, envió a banda Salva Ruiz, que yo creo que sin despeinarse demasiado fue capaz de superar el obstáculo y el problema que tenía ahí Javi con Alfon, ¿eh? Sí, la presión, la verdad es que no es muy fuerte del Celta B en estos metros de defensa del Deportivo. Si ves, acompañan más que presionan. Entonces, está dejando bastante... Bueno, si no regalamos... Uy, cuidado ahora, el portero impacta en el extremo del Celta y al final el rebote sin problemas para Abad, que sacaba desde atrás y se la daba, y mira que es complicada Manu Justo. Eso que no presionan, que si llegan a presionar fuerte. Pero oye, no presionan, pero tienen cuerpo, abulten, están ahí, no son fantasmas. No son transparentes. Claro. ¿no? Mira la entrega, está ahí solo delante del portero, ahí viene el Mirlo, viene Roland, cuidado para Galán, córner, ¿por qué no tiraste, Roland? ¿Por qué no tiraste? Quiso ser generoso, pero este apunta, la próxima tira seguro, al final Borja Galán, córner. Estaba muy vencido, digamos, muy sin ángulo, muy escorado. La opción de metérsela ahí a Borja Galán es buena, le falló el acomodarla a Borja, ¿eh? Sí, no controló el balón, se le fue y luego ya se le fueron los defensas por el balón. Pero bueno, oye, si están ahí muy atentos, se van a robar muchos balones que el Celta está regalando mucho. Ahí viene Neco Bóveda, la protege la defensa del Celta, bien como mandan los cánones a cara de portería Sequeira. Desde luego lo que se puede anticipar ya, Fran, es que no es un partido aburrido para nada. No, para mí, vamos, no, lo he dicho más de una ocasión, que ha habido partidos del Depor que han sido cortes de digestión absolutos. Joder, oye, son 20 minutos que estás entretenido, hay llegadas, hay algo que contar. A mí me parece hasta ahora el mejor partido del Depor de esta temporada. Ya, seguramente también se pueda unir la propuesta del Celta, que es, bueno, pues es inconfundible, siempre lo mismo también, pero es ofensiva, es de buscar la portería rival, eso también puede dejar huecos. Sí. Y a eso se suma que el propio Depor también está asumiendo un poquito más de riesgos hoy y tiene una propuesta un poco más bonita, pues se junta todo esto y es un partido digno de ver, ¿eh? Es que aparte de la cuestión Celta, el Depor está presionando más arriba, el Depor está siendo más incisivo, no está amasando el balón por amasarlo, está buscando, es decir, se le ve otra intención al Depor también, ¿no? Yo creo que en alguno de los otros partidos con esta intención, hombre, a lo mejor el rival no hubiera puesto tanto de su parte, pero hubiera sido algo más vistoso que lo que hemos visto, ¿no? O sea que bueno, bien por ahora el Depor. A ver si llega el gol, Adri. Ahí estaba anteriormente Bruniño luchando con Salva Ruiz, se perdió pidiendo un saque de esquina y el balón aún había caído y al final le vino la defensa del Depor. Yo creo que estas son las típicas jugadas que habrá que protestar cuando salga la pelota, porque luego ahí pierdes unos segundos que son de oro pues para luchar por un balón. Quién sabe si hubiera un balón ganado y hubiese sido un pase de gol, pues ahí ha perdido esa oportunidad. Lo intentaba también Roland por dentro. Por momentos el encuentro nos parece un poco caótico, ¿eh? Ahora mismo el Deportivo se está equivocando en ver tantos espacios a la espalda de la defensa del Celta B y están mandando muchos balones frontales para la carrera de los jugadores del Deportivo y no le está saliendo bien porque tienen que ser demasiado medidos en espacio entre portero y defensa y ahí no están llegando. Y yo creo que lo que tenían que hacer es un poco más mover balones y como había hecho antes Roland, pues crear espacios para que vayan entrando los jugadores de medio campo.
Cuidado que no se le escapa, ahí viene el Celta de Vigo, cuidado la colada, la que ha perdido ahí Borja Granero, viene avanzando Bruniño quiere poner el cambio de juego, defiende bien Alex Bergantiños, pero no pierde la pelota, remata desde fuera el Celta, era Josipovic, finalmente puerta para el Depor. Las espaldas, Están encontrando algunos huecos, Sí, por eso tampoco que tiene que volverse loco el Deportivo en ataque, dejando... Mira, fíjate ese detalle, perdona, Javi, cómo ya la salida, el primer golpeo se lo da el portero Abad, se lo da para que le dé Bergantiños. Sí, ahí está el problema, y quizás a Bergantiños cuando recibe el balón... Que tampoco Bergantiños es un experto en este tipo de juego, ¿no? En la salida combinativa, entonces... que no tiene tampoco opciones claras con Celso o con Agbo, que serían los que tendrían. ¡Oh, mira qué robo de Mujait! Ahí viene Alona Ibet, ahí viene Mujait, conduce la pelota por dentro, se la tiene que dar, se la da en el último instante, ahí a Roland, pero se anticipa, le cierra la defensa, vuelve para atrás, muchacho. Ahí lo hace, quiere seguir presionando ahí arriba el Deportivo, buenísima la salida, cómo sorprendió a todos de Mujait, que siempre tiene 2 o 3 por partido, No, es que yo creo que irrumpe poco, pero cuando irrumpe Mujait, rompe los esquemas al rival, porque no esperas que el central del equipo que tienes enfrente te aparezca ahí, ¿no? Y a lo mejor es algo que el Depor, en momentos donde está plano en cuanto al juego, es algo que tiene que explotar, y sobre todo... ¡Cuidado el Celta! ¡Vaya golazo del Celta B! ¡Vaya gol del Celta B en Riazor! Marca el conjunto líbico, un remate cruzado desde la izquierda, jarro de agua fría para el Depor, que estaba mejor, pero sin embargo en un latigazo consigue ponerse por delante el Celta, anima al público, los suyos que se quedan con cara de tontos. Depor 0, Celta 1. Bueno, pues yo creo que la puso en el único hueco que había entre Bóveda, Bergantiños y Carlos Abad. El golpeo es un golpeo extraordinario. Es Alfon el que mete el balón ahí. Vamos, me parece un golpeo extraordinario. De todos modos... Ha faltado intensidad. Exacto. Me parece que ese golpeo no se debe producir porque tiene 2 futbolistas delante. Haciéndole la foto al final. Ahí tendrían que haber estado un poco más cerquita y no dejar ni que levante la cabeza y que vea dónde quiere poner el balón. No hay que tener confianza, si ahora nos lo ha demostrado que, mira, en una jugada, la primera de peligro que ha creado el Celta B, nos ha marcado gol. No, y ahora muchas de las recetas de otros días no te valen, ¿no? Lo de, mi portería 0 y ya tendré una, bueno, pues a partir de ahora tienes que buscar. Ahí viene Uche Agbo, se quiere revolver ante el peligro. Es falta sobre el futbolista nigeriano. Sale del banquillo también Fernando Vázquez. Parte del público también ha venido a animar al Depor, que no se venga abajo. Estamos en los inicios del partido. Estamos en el 25 de juego con ese golazo de Alfon. Está mandando el Celta B en el estadio de Riazor. Va a poner el centro Neco Bóveda. Busca arriba Borja Galán. Está el cuelo en el área. El remate de Borges fuera. Le dio demasiado fuerte, sin control. Yo creo que prácticamente con la uña Celso Borges. Arriba sacará de portería el Celta. Eso es lo que tiene que hacer el Depor, en vez de buscar balones largos desde medio campo a espalda de la línea adelantada del Celta, es combinar, buscar entradas por banda y de ahí centros, porque si no, poco de eficiencia le va a buscar ahí a los ataques. Bueno, pues el Depor tiene que buscar la portería rival con más ahínco. Acaba de marcar el Celta B, un golazo de Alfon. Depor 0, Celta B 1. Y los oyentes, Josiño, ya... Pues mudos. Se han quedado mudos la mayoría de ellos, porque, bueno, pues la verdad que es un jarro de agua fría, como dices, este gol del Depor. Mensajes que llegan a través de Twitter, de Facebook, también nuestro WhatsApp 626-238-118. Antes del gol, decía Martín, igual podemos meter algún central en algún pivote más, cambiar os laterais por algo menos ofensivo, no vaya a ser que nos collan a espalda. Lidia dice, hola, buenas, aquí estamos, otro fin de más hoy desde Casiña, que estoy de baja por culpa de la espalda. Bueno, pues a mejorarse. Sí, a mejorarse, Lidia. Ricardo Díguez dice, venga, que Google Nest ha decidido recuperar la wifi justo para el inicio del partido. Pues perfecto. Y Esteban dice, no doy crédito a mayor humillación como deportivista este 11 en Riazor. No me gusta 11 en Riazor. Contra
Celta B, máis que o feito de xogar contra o propio Celta B. Pues un poquito por ahí van los mensajes, después ya te leo las reacciones una vez marcado este gol del Celta. Lo que está claro es que estas navidades puedes endulzar tus fiestas con Confitería Baldo. En Confitería Baldo son especialistas en la elaboración artesana de todo tipo de pasteles, tartas personalizadas e infantiles, sándwich de migas, saladitos, turroncitos, pan dulce y sus especialidades con dulce de leche que los hacen ser referentes. El conjunto deportivista, cuando más falta hacía, enseguidita apareció ahí por dentro la jugada combinativa, metió la punta de la bota, el remate de cruzado Borja Galán, inaugura su cuenta este año, marca el Depor, marca Borja, marca Galán, Depor 1, Celta BC 1, ya me emociono, 1-1, luego en el segundo. Bueno, pues estamos viendo la jugada repetida, es posición reglamentaria, aunque la protestaba tímidamente algún defensa del Celta, en el momento en el que, bueno, centra a Celso Borges, la peina creo que Roland, cuando la peina está en posición legal Borja Galán y remata, bueno, de manera impecable, sin dejarla caer, con la pierna izquierda y fusila al meta del Celta B. Siempre es magnífico marcar un gol, pero yo creo que en este momento aún más, porque Javi, has evitado que los nervios fuesen a más y dos, estaba empezando a crecer el Celta B desde la confianza del gol. Bueno, pues sofocas el incendio, ¿eh? Sí. Es que es el mejor momento, vamos, Javi. El mejor momento ha sido ahí a 5 minutos, no llegaron y eso. Y lo que tenemos que tener ahora es clara la jugada que habíamos comentado antes. El balón que llega a banda, de banda a centros y que ahí lleguen los máximos hombres posibles. Es como le podemos crear mayor peligro al Celta B, que ahora son ellos que van a quedar tocados, el Depor se está animando, seguimos presionando ahí, pero tampoco estamos acompañando mucho, a ver si acompañamos más en la presión, más ayudas, y creo que no nos van a crear mucho más peligro. A lo mejor ahora la duda está en el Depor de ojo con la presión tan arriba, no vaya a ser que nos vuelvan a cazar atrás. José Manuel, mira, te dejamos ahí en la confitería. Sí, claro, estaban envolviendo la tarta. Endulzándoos la vida, pero se endulza más con ese gol del Depor. Puedes visitarlos, Confitería Baldo, en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua. Confitería Baldo, precios y calidad incomparables. Bueno, pues precios incomparables siempre es también la llegada de un gol y ahora, bueno, con el 1-1 en el marcador, ahora vamos a buscar el segundo, Adri. Aunque lo va a intentar ahora mismo el Celta, pero el Depor tiene que buscar, obviamente, el segundo. Estamos en la media hora prácticamente de partido. Depor 1, Celta B 1. Va a poner Holsgrove, el escocés. El balón largo, ¿no? Decide entregarla en corto, ahí buscando a Lucas, al central. Quiere rematar desde fuera. Prácticamente podía haber seguido a jugar con el Crat Coruña, porque el balón salió muy alto, muy arriba, y sacará de portería el cancerbero del Depor. La presión también de ellos, fíjate, aunque está bastante estática, pero bastante alta, Javi. Fíjate dónde están los dos del... Bueno, está también Manu Justo, está el autor del gol, está Alfon, y luego prácticamente la siguiente línea está enseguida. Claro, es que no, yo creo que ahí no deberíamos insistir y hacer como ahora un poco el pase largo, pero que Borges avance a buscar esos balones. Ojo, cuidado el hueco, cuidado el hueco, cuidado el hueco. Tiene que cerrar el Bergantiño, se venía Alfon. Balón directamente para el portero. Había encontrado ahí el autor del gol. Dijo, pues voy a por otro. Alfon en un pase, en una jugada en diagonal, buscando las espaldas. Se acercó a las inmediaciones de Carlos Abad, que salió ahí rapidito de la cueva. Dos detalles, Javi. Uno, ellos saben muy bien cuando reciben el balón ahí en 3/4, en 2 pases saben ponerse delante de tu portero. Con eso, mucho ojo. Y otra, ante la presión alta del Celta B, efectivamente presiona muy arriba, pero el Depor está en superioridad ahí para salir con el balón jugado, ¿eh? Claro, pero yo creo que aquí está fallando un tema que es el inicio de balón que es el Deportivo, ¿no? Pone a los 3 centrales, hay 2 abiertos. Uy, vaya quiebro, mira, Ucheagbo, es que... Ahora tenemos que buscar banda. Es un poco lo que te comentaba. Y oye, si nos están presionando, podemos tener alguna pérdida de balón en esa salida desde nuestra portería. Vemos que no tenemos ideas muy claras, como se está viendo ahora mismo. Pues tendremos que recurrir a lo mejor a algún balón largo y a esa segunda jugada sí que estar atentos, porque en la segunda hicimos el balón largo, pero esa segunda jugada fue una contra del Celta B. Claro, que esas son las que más daño hacen. Claro, por eso te digo que a lo mejor
es tener preparada esa segunda opción, oye, balón largo, como es que esto es lo que busca el Celta B. Que tú rifes los balones o Morales, Bergantiño, después de estar, como decía Bardanca, sin ideas con la pelota un buen rato, el Depor incluso un poco largo, pues rifó Bergantiños buscando un juego directo, levantando la pelota y jugando por dentro, y ahí, pues normalmente en el 90 y pico % de las ocasiones, si el equipo rival está medianamente ordenado, la pierdes. Tenemos que combinar algo más, buscar la zona de espaldas de los medios del Celta B, y de ahí originar espacios y sobre todo cargar un poco más las bandas para que lleguen los balones. Oye, bien al área. Qué bien está Salva Ruiz. Sí, muy bien. Qué bien está Salva Ruiz en el partido de hoy. En ataque y en defensa. Está cerrando bien su banda y un par de veces que se ha ido arriba es el Salva Ruiz que recordábamos de los mejores partidos suyos del año pasado. Falta nos hacía, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Se nos ha pasado un minutito la hora de la ronda, así que es momento de que repasemos resultados en nuestra ronda. Pues la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña en Segunda División B. En juego el Depor 1, Celta B 1. Terminados, Guijuelo 1, Racing de Ferrol 1, Compostela 0, Zamora 0, Unionistas 1, Salamanca 0, Coruso 3, Pontevedra 0. En juveniles, Racing de Ferrol 1, Deportivo 1, Valmiñor 3, Calasanz 2, Choco 1, Ural 2. En la primera femenina, Depor Abanca 2, Logroño 1. Vamos a la tercera división, está en juego el Fisterra Fabril Antón Lestón. Pues en Arasolis, minuto 8 de la segunda parte la acaba de tener Adrián Castro para empatar para el Fabril, pero sigue por el momento el 1-0 para Fisterra, gol obra de Alex Ramos. En Polideportivo estos son los resultados: Reconquista 27, OAR 23, Cáceres 71, Leima Coruña 78, Calafel 0, Liceo 4, Extremadura 3, Talaeta 0 y San Sadurniño 3, Calasancias 1. Hasta aquí la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Adri, la ha tenido el Depor. La ha tenido en Eco Bóveda. Pareció como un puñal, como un cuchillo caliente sobre mantequilla. Y en el último momento, ¡qué indefinición! Finalmente Córner ha perdonado el Depor el segundo. Sacará de esquina y el Deportivo tiene ahora la ocasión de voltear el marcador. Viene otro invitado distinto para el córner, es Nacho González. La pone Nacho, salta Les Bergantiños, despeja la defensa del Celta B. Querían un cambio de juego, querían buscar como siempre las bandas, pero la han rifado Bardanca de la jugada anterior. Es difícil de perdonar, ¿eh? Muy, muy difícil, porque aparte estaba centrado, luego sí quizás se escoló un poquito más. No es un delantero él, pero bueno. Pero bueno, el pase fue muy bueno, ahí entre líneas y fue una pena que no se pudiera aprovechar. Luego también protestaban, Frank, no sé si por la tele lo habéis visto, un posible penalti. Iba a decirte yo ahora, ha pasado un poquillo desapercibido, para mí es penalti. Es ¿Sí? una acción que es un balón cruzado donde Carlos Domínguez, el central del Celta, le intenta dar de cabeza, le da al aire y el balón le cae en el brazo. O sea, el contacto lo hay en el área. Uy, cuidado, que han pisado, me parece, a Bóveda. No sé si fue Pampín con esa pelota, cayó al suelo en Eco, se ha hecho daño, se lleva la mano al tobillo. Y se lleva la mano también a la cara, no sé si van a entrar o no las asistencias, se ha podido haber hecho daño ahí el jugador vasco del Depor. Bueno, pues vamos a ver si podemos ver una repetición de esa jugada. Antes, aprovechando el parón, Adri, hacíamos esa conexión con el Arasolis de Fisterra, donde sigue ganando el Fisterra al Fabril, y nos contaba Antón Lestón, Adri Castro, acababa de tener una grandísima oportunidad. Por fin ha habido un criterio con Adri Castro y por lo menos hoy está jugando con el Fabril. Que, joder, Adri Castro, si le quieres dar oportunidad, pues dásela. Pero para tenerlo, digamos, de relleno y que no juegue, un chaval de su potencial, que no juegue ni en el Fabril ni en el Depor, pues oye, pues toma una decisión y que juegue. Me parece lo más oportuno. Lo que no puede estar es 3 meses el chaval que tiene un futuro tremendo, exactamente, sin jugar. Y además en esta jornada lo tenías a huevo porque estás jugando con un punta que es Roland y tienes 3 en el banquillo. Sí, porque ha vuelto Miku. Claro. Corre para el Depor. Se le hace de noche a veces en la defensa del Celta. Balones facilísimos a priori, los regalan y ahora han rifado
un esférico que era tranquilo para un central, digamos, medio contundente y han regalado un córner con un despeje hacia atrás. Aparte, Adri, hay un factor y es que Roland les ha hecho un par de ellas al comienzo del partido que a partir de ahí ya han entrado en pánico. Cada vez que hay que hacer un despeje con Roland cerca no saben ni cómo le dan, ¿eh? Ahí el córner, la peina el Bergantiños, cuidado que puede ser un regalo para el Celta. Bien ahí Borja Galán para tapar el hueco y casi poner un pase de la contra. Hubiese sido rizar el rizo, pero cuidado con ese tipo de despejes. Por eso la estrategia hay que prepararla, por eso hay que ensayarla, hay que trabajarla. No vale rematar a ver a qué le doy, hay que saber dónde colocarte, qué hacer si la fallas. Es decir, todo esto se estudia y se trabaja. Sí. Ahí tiene un problema el Deportivo y que yo creo que a lo mejor debería modificar el jugador que saque los córneres, sobre todo en la zona derecha de ataque, y meterlos más hacia adentro. Estamos mandándolos a zona de punto de penalti, donde hay una aglomeración de jugadores de ZB muy importante, y ahí es muy difícil rematarlos. Yo creo que la única opción que tenemos es buscar zona de primer palo hacia adentro, que no tiene ningún jugador en la zona del palo, y ahí adelantar a los jugadores del Deportivo. Javi, puedes sacarlo en corto, puedes hacer una cosa un poquito más elaborada. Eso es. Claro, el año pasado, cuando era Iván Castillo el que diseñaba esas acciones, hemos visto auténticos guiones para ejecutar acciones y que le han dado goles al Depor. Claro. Y sin embargo, este año lo que ves es, bueno, venga, balón ahí al rebumbio y a ver qué pasa. Sí, no se ve muy preparada la estrategia, sobre todo en estas jugadas, y sabiendo de antemano, oye, que tienes vídeos del Celta B, de cómo hacen las acciones de balón parado, tanto ofensivas como defensivas, y poder prepararlas un poquito para, como decía... Uy, cuidado que viene Márquez Lozano, cuidado que atraviesa todo el campo del Depor, sigue atacando el Celta, buscan arriba, cae un hombre al suelo, dice el árbitro que no ha pasado nada, tampoco lo protesta Manu Justo. Al correr el Celta, cuidado, que podría llegar el remate, gol del Celta, otro más, otro igual, el segundo del equipo vigués. Gol del Celta B, otro de Alfon, otro igual, otro remate cruzado, la misma jugada y marca el segundo. Depor 1, Celta B 2. Es el cuarto gol que le marcan al Depor en esta temporada y 2 se los ha marcado el conjunto vigués. Bueno, pues el dato lo acaba de dar Adrián, es decir, es un equipo, el Depor, que no encaja y hoy en menos de 40 minutos ha encajado 2 y 2 exactamente calcados. Son 2 remates escorados por parte de Alfon, la pega con el interior del pie derecho y la manda al palo contrario. Javi. No sé si patinó Bóveda, pero es que estaba en el suelo, pero es que no puede rematar de esa manera tan tranquilo, ¿eh? De verdad que estas cosas al final encienden un poquito el ver que un centro lateral, después de una segunda jugada, un remate, unas cosillas ahí, que controlen un balón tan fácil dentro del área y lo que comenté antes, que levante la cabeza y que sepa dónde va a meter el balón, que no hay que dejarle ni mirar para la portería, hay que estar muy, muy, muy encima. Tampoco hubo mucha ayuda de Nacho, ¿no? También. No, ninguna. O sea, antes fue sí. Alfon contra 2, en esta ocasión era Alfon Bóveda. Eso es, que tenía que ayudar un poquito. Y al final terminó siendo Alfon solo, casi, porque no tenía mucha oposición ahí de la defensa del Deportivo. Segundo gol también que recibe el Depor en una semana aproximadamente, pues en ese costado. El otro día decía Fernando que era culpa de que él estaba diciendo a la Bóveda dónde tenía que colocarse en medio de un partido y ahora pues vuelve a ser otra vez la banda de Neco. No se acuerda de lo que le dijo el otro día entonces. No debe ser. Lo peor de todo es que queda partido y aquí pueden pasar muchas cosas, pero el día que ves un Depor más incisivo, que presiona más arriba y que en teoría quiere ser un Depor más parecido a lo que muchos aficionados llevan esperando, es el día donde es vulnerable, le hacen 2 goles y por lo tanto la lectura, si esto acabase así, que esperemos que no, la lectura inmediata que se va a hacer es, no, mira, mejor lo de antes, ya está. ¿Veis? Sí. Una cosa, ¿no? Tipo, ¿veis cómo si nos abrimos, mira lo que pasa? Nada, volvemos a lo de antes. Y yo creo que todo es compatible, ¿eh? De hecho, vamos a esperar a ver cómo acaba esto. Dale, Candal. Ahí lo intentaba el Celta de nuevo por banda, pero viene el equipo deportivista a la contra, viene Borja Galán se desmelena, busca ahí arriba Diego Roland, quiere poner el centro, balón lateral, mete la bota al Mirlo, se la saca la defensa y es córner. El control tiene ahí un imán pegado a la bota, córner para el Depor. Y Borja Galán,
te podrá gustar, no te podrá gustar. Lo que es indiscutible es que es un tío que siempre que está en el campo encara, lo intenta. No es de los que amasa balón, no es de los que busca pases que no le comprometan. Todo el rato que está recibiendo está buscando o bien combinar o bien intentar hacer el 1 para 1. Y ahora a ver si tiene suerte en el córner. Al saque de esquina viene el Deportivo, bastante bien ejecutado ahora por Borja Galán, banda finalmente para el Depor. Yo creo que tenemos que ajustar los córners a zonas más cerradas, más cerradas, que hay mucha aglomeración de jugadores y es muy, muy complicado. Sí, vamos a procurar ponerlo donde no haya un tío de celeste. Eso ya sería un avance ya. Eso, por eso te digo. Otro Sí, córner, claro, están cediendo córners constantemente el Celta. Pero es que están muy cómodos. Y tan tranquilos, claro. Claro. Sí. Es que si te fijas, mira, la zona entre primer palo y defensa del Celta, tenemos 3 metros. Oye, vamos a intentar caer ahí por delante del portero, pero estamos buscando todos los balones en la zona de punto de penalti. Vamos a ver el enésimo saque de esquina del Deportivo. ¡Uy! Casi entra, a punto de cantar estuvo el gol. Le protestan al árbitro, cae el portero al suelo. No sé qué piden los jugadores del Depor. Un posible penalti o una repetición del córner. Se lleva las manos a la cabeza. El remate de cabeza fue lamiendo el palo corto y ahí estuvo a puntito de llegar el tanto del empate. Vamos a seguir rajando de los balones parados, que es cuando no hay nada que hacer con los córneres, Javi, nada. Está muy lejos para rematar y hay que coger mucha potencia y del área grande, el remate viene del área grande. Por eso Oye, y un detalle, la repetición no era buena, pero es que para mí la protesta es porque es córner. El remate del Depor pega en un defensa del Celta. Bueno, y ahora llama al árbitro a Borja. Joder, si te han hecho la cama. En un salto le han hecho la cama, pensaban que iba a ser, está al lado Fernando Vázquez, falta a favor del propio Depor y le ha pitado al contrario. Y ha venido el árbitro, que tiene una actitud un poquito chulesca, ahora el árbitro ha venido a llamar a Borja Granero que se acerque a él para decir unas cuantas cosas. Oye, acércate tú y se lo dices tú ya si quieres, ¿no? O sea, esa tontería, esa teatralización de Joaquim Mando me parece innecesaria. Bueno, ya después de lo que vimos el otro día en Pontevedra, ¿qué podemos decir, no? Cuando el árbitro se puso a 2 centímetros de la nariz de Fernando Vázquez para decirle no sé qué. Pero bueno, en fin. Ahí viene la contra, viene Borja Galán. Cuidado que hay posible agresión a Galán. Se lleva la mano a la nariz. El árbitro no hace ni ademán. No va a pitar nada. No va a pitar nada. Ahora, Fran, Josiño, cuando tengáis imagen por la tele, ¿me decís? No creo que Borja tenga teatro. Suelda el codo a pasear. Hay una mano que sale. Yo lo que no sé es si llega a impactar o no. El gesto está ahí. Tampoco creo que sea voluntario. Es decir, bueno, me parece, pero desde luego sería falta a favor del Depor. Mira, vamos a ver ahora la acción. Joder, vamos, la falta para mí me parece clarísima. Y además está bien situado para verla, ¿eh? No, está al lado. Es que está al lado. O sea, le hemos visto de nosotros desde aquí, Bardeanca, que estamos ¿a cuántos estaremos? Claro. No sé, a una altura considerable aquí en la torre, y el árbitro que está a 2 metros no lo ha visto. No quieren complicar. No me está gustando la actitud con la que está el árbitro afrontando el partido. Está Fernando Vázquez discutiendo con el línea, ¿no? Por lo que vemos ahí, está protestando, no sé si esta o la anterior, por los gestos que hacía, la de la cama a Borja Galán. Ya discutí antes con el árbitro. Que no discuta mucho, que queremos que esté en Zamora y en los próximos partidos y que llegue al playoff. Final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos. Han volado estos primeros instantes del partido. De momento no nos gusta nada el marcador. Depor 1, Celta B 2. Pues partido extraño, porque habitualmente el Depor en defensa es una roca y hoy le han hecho más goles que en toda la liga junta. Le han hecho 2 goles y además en un encuentro donde le han tirado 2 veces a puerta y las 2 han ido por dentro y las 2 han sido gol. Así que algo habrá que cambiar de cara a la segunda mitad. Por ahora estaría el Depor encajando la primera derrota de la temporada. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo.
Bueno, pues así está el partido, con ese 1-2 en el marcador y como decíamos antes de la pausa, Javi, es partido extraño, es justo lo contrario de lo que hemos visto durante todo el año, es decir, un Depor más incisivo que en otras ocasiones, pero un Depor más vulnerable también que en otras ocasiones, ¿no? Quizás el avanzar más los Ahí laterales. no escuchamos a Javi Bardanca, no sé, ¿lo escucháis? Sí, sí. ¿Escucháis? Ah, vale, Ah, no tenía yo retorno, vale, nada, perdón. Nada, comentaba un poco que el avance de los laterales, el dejar solo los 3 centrales atrás, pues le ha creado problemas un poquito a las espaldas y sobre todo en las segundas jugadas, que es donde deberíamos estar un poquito más atentos. Ahí en la zona de Bóveda y de Héctor, o de Nacho, perdón, tendríamos que estar algo más a estas segundas jugadas y por lo menos encimar más a los contrarios, porque ahí es un segundo, 2 segundos como mucho, en los que si los dejamos pensar, levantar la cabeza, crea muchísimo peligro y sobre todo la forma con vaya pegada. Es que calcó los 2 goles y con el... Ni en sueños. No, es que no se puede ni definir al O final. sea, son golazos No los lo dos. repite, no Obviamente lo hay repite. ayudas, pero es que los dos son unos remates Claro. cruzados, el único hueco que había y ahí fueron. Sí, ahí, y ahora lo que tenemos que hacer es estar tranquilos. A Fernando lo vi muy nervioso, quedan 45 minutos, la tranquilidad y las ocasiones que ha tenido el Depor, oye, se han desperdiciado pues por precipitación, la de Borja Galán, la de Bóveda. Debemos estar un poquito más tranquilos y sobre todo aprovechar las espaldas de los medios centros del Celta B, que una vez que tenemos ahí balón, como lo lleguemos bien a las bandas y de ahí incorporemos gente al ataque, ahí les vamos a crear mucho peligro. Si no, como abusemos de estos balones largos, que lo único que puede sacar algo de provecho es Borja Galán por la velocidad que tiene, porque del otro lado no vamos a ganar balón alguno, no vamos a tener muchas oportunidades. A ver si ahora cambia el esquema, se pone con 4, pone Sí. 2 delanteros, abusa un poquito más eso de las bandas y sobre todo que lleguen balones al área y podamos marcar algún gol pronto. Ahora mismo vamos con eso, antes pasamos por el Ara Solis porque ha habido cambios en el marcador, Antón Lestón. Gol de Adri Castro, después de un penalti provocado por Aaron López del Fisterra, le estaba costando y mucho al Fabril imponer su juego, pero encuentra el empate gracias a este tanto del delantero. Bueno, pues Adri Castro vuelve al Fabril, lo hace con gol y empata ese partido en el Ara Solis Fisterran, ya digo, con viento y lluvia para dar y regalar, Fisterra 1, Fabril 1 en estos momentos. Adri, Javi, ¿se pondrá el Depor con 2 delanteros? ¿Creéis que parte de la solución puede ir por ahí? A mí, de lo que hemos visto hoy, de ese centro del campo, bueno, pues Borges Uche yo creo que es la receta que tiene que estar. Borja Galán ya no solo por el gol, sino por lo que comentábamos en la recta final de la primera mitad, siempre lo está intentando, yo creo que tiene que estar ahí. El que no acabo de ver es Nacho González, es decir, ni le ha ayudado a Bóveda en esas acciones por banda, ni ha creado peligro. A lo mejor hay que pensar en poner un punta que acompañe a Roland. Sí, yo creo que sí. Un punta, lo más que también... Y otro lateral derecho, ¿eh? Sí, alguien que se incorpore algo más ataque, que no solo estemos viviendo de las entradas por banda de Borja Galán. Y un chico más de área porque vemos un poco que Roland se mueve muy bien por fuera, llega adentro, cae a hacer apoyos a banda, pero necesitamos uno fijo que dispute balones porque las segundas jugadas pueden ser fundamentales también, pero hay que meterlo, como sea, algo más de apoyo ahí arriba, porque no podemos vivir de los robos que hemos hecho de balones hacia el KB y crear esas jugadas. Que aún así, yo creo que el problema no ha estado arriba, porque joder, ha tenido oportunidades el Depor, yo creo que para poder perfectamente irse ganando al Sí. descanso. El problema yo creo que fue atrás, y que joder, 2 veces 2 goles, porque ha tenido la Bóveda aquella, tuvo también Borja Galán alguna también durante los primeros 45 minutos, el propio Roland, el sombrerito de Borges, es decir, yo creo que al final ofensivamente no ha estado tan mal. Es innegable que el marcador es excesivo. Es decir, te han llegado 2 veces, te han cargado 2 goles, pero no ha sido el Celta B un rival que tampoco le ha hecho nada del otro barrio. Es más, en defensa tiemblan a más no poder. El problema, bueno, pues que es que te han cascado 2 goles en las 2 veces que han pisado el área y además 2 remates, chapó.
bueno, para mí abultado, sí, pero ya está, ya estás perdiendo. Es decir, ahora hay que buscar la solución para intentar darle la vuelta a este marcador. José Manuel, mira, ¿y los oyentes, cómo están los ánimos? Pues venga, vamos a echar un ojo a los mensajes que envían los oyentes a través de Twitter, en @carruselcoruna, en el Facebook Coruña Deportiva Cadena Ser, el WhatsApp 626-238-118, también en nuestro canal de YouTube, donde estamos poniendo también nuestra retransmisión. Bueno, mensajes de los oyentes. Joaquín dice que, hace una pregunta de la que ya hablabais al principio del programa, una pregunta, si alguien me puede decir por qué el Depor no puso más canteranos en el equipo este año. Bueno, pues la pregunta que hace Joaquín. Roberto Ansede dice, ya le vale a mi primo marcarle al Fabril. Álvaro, subir a segunda va a ser muy duro. 2 goles iguales, recordad el dicho popular, no hay 2 sin 3, lo mandan con cariño. Y después conversaciones en YouTube entre Joseán y Jorge. Joseán que dice que la banda de Nacho de González es una vergüenza. Jorge que le dice que que estamos con defensa de 5. Jorge dice que ya pueden espabilar y le responde José Manuel Pato, qué vergüenza perder contra el Celta B. Bueno, pues un poco va por ahí los tiros. Hombre, evidentemente jugar contra el Celta B no gusta, perder gusta mucho menos, y lo reflejan los oyentes en los mensajes a través de Twitter, de Facebook, nuestro WhatsApp y también nuestro canal de YouTube, donde sí van bien las cosas, que te lo digo yo, sí, vamos, que van muy bien las cosas para tu coche, por ejemplo, si los llevas a Taller Galicia J-Cars, centro de mecánica en general para tu automóvil, especialistas en mecánica rápida, distribución, neumáticos y también especialistas en coches clásicos. Cambio de aceite, filtro por tan solo 45 euros. Aprovecha esta promoción hasta final de año. Visítalos en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Taller Galicia J-Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Y evidentemente Javier Bardanca, Adrián Candal, habrá que explicar cómo estás ahora mismo 1-2 y cómo te han creado esos problemas en esas 2 llegadas al área, insisto, 2 jugadas prácticamente calcadas, jugando con 5 atrás y con un doble pivote que es Borges Uche. Es decir, está claro lo que decíamos al principio del partido con Jorge Lema, el pasillo central lo has blindado, te han llegado por una de las bandas. En esa banda es donde yo considero que Nacho González no está ayudando mucho a Bóveda, pero bueno, aún así, o sea, yo creo que hay gente de sobra para evitar que ahora mismo hubieras sufrido esos 2 goles, esos 2 remates y tengas que hacer frente a este 1-2. Los números al final te dicen, si tú estás jugando con 5 defensas y ellos tienen 2 delanteros, aunque incorporen otro más en una banda, tal, siempre vas a tener una ventaja numérica, ¿no? Y sobre todo si tienes ayudas al final de los jugadores de medio campo. Nos ha faltado esa ayuda, aún en superioridad numérica, quizás las posiciones que tenga cada jugador, que tú sabes la posición que tienes que tener más o menos, lógicamente no te van a anclar, pero más o menos sabes en qué posición debes estar para donde llegue el balón, y ahí quizás es donde estamos fallando. Cuando llega balón de un lado, aunque el primer gol se generó en la misma zona, este segundo que llega, y habría que verlo, si resbaló Eneco Bóveda o no resbaló, pero luego está la ayuda de Nacho. Si no hay unas ayudas ahí para que no rematen tan cómodamente, pues malo. En el medio sí que el carril central está muy bien tapado, pero tapar tanto el carril central nos ha llevado a descuidar un poco los laterales, y sobre todo a mejor en la presión que hemos tenido en algunas veces, que no ha sido la más coordinada, ¿no? Fíjate quiénes están calentando, Javi. Los 2 que dijimos donde podía haber los problemas. Está Bobby calentando y está Jorge Balín. Lógico. Sí, es que ahora tienes que ir a buscar tú al... No, espera, oye, que tengo un golpe aquí de vista, no es Balín, no, es Rui Costa. Es Rui Costa, no, bueno, sí, pero tendrá que... Adelgazó mucho entonces Rui Costa, para confundirlo con Balín. Bueno, de todas formas el pantalón le queda un poco... Bueno, pero sí que también, por lo menos la mitad de lo que decimos nos da la razón. Sí. Buscar a un compañero arriba, sí. Si no tiene un compañero arriba, otro de área, nadie le va... las entradas a las espaldas de Roland son complicadas, porque de banda que llegue Borja Galán o que llegue Nacho, es muy difícil llegar ahí. Tienen que mantener mucho el balón detrás de la línea de medios, tanto Borges como Agbo, si lo roban y llegan a esa zona. Entonces, acompaña algo más,
carga un poquito más los balones al área, que es donde tienes que crear peligro y donde vas a generar las ocasiones de gol. Y si no generas ocasiones con dos delanteros, pues busca otras alternativas. Pero yo creo que ahora nos sobra un central o adaptar a algún jugador más, porque Nacho no ha tenido el día y tendrás que buscar alguna alternativa que te ayude a levantar este partido. Yo lo decía hace un momento ya, Adri, y nada, vamos a hacer la última pausa antes de que empiece la segunda mitad. Joder, ¿estáis en Riazor o en el Pelícano? Vamos, no, pero... Dios mío, Pero, en serio, ¿eh? ¿Quieres un cubata? ¿Quieres un cubata? Rave total, ¿eh? Salir de la barra y venir un momento hasta aquí, ¿eh? Estamos aquí de pie en las mesas, estamos de pie en las mesas. Adri decía, a mí quedan 45 minutos por delante y ojalá esto acabe de distinta manera, por todo lo que hemos dicho al comienzo del partido, por el rival, porque ahora viene el parón, porque te puedes ir muy bien. Pero es que aparte me fastidiaría que esto acabase así, porque es el día donde hemos visto un Depor que posiblemente nos ha gustado más en todos los sentidos. Y joder, si el día que hace esa apuesta sale trasquilado, no sé, se nos cae un poco el castillo, ¿no? Sí, o le da la razón a los miedos que ha podido tener Fernando, el exceso que a veces se le achacaba de conservadurismo, pues igual le da la razón y vemos a partir de todo esto un Depor menos vulnerable de nuevo. Pues no lo sé, esto puede también tener muchas lecturas. Van a ser 3 semanas y pico, pues a lo mejor esto le da la razón a Fernando en que este Depor no está hecho para cosas más vistosas. No lo sé, ¿eh? Ahora desde luego es un camino de no retorno, al menos para este partido, porque ahora ya no te queda otra que arriesgar todavía más, meter polvo arriba e ir a por el encuentro. Obviamente esto sería un bochorno terrible, acabar perdiendo el primer y único partido del año contra el filial de tu eterno rival. Solo hay que ver, me cuentan los tweets que ha puesto el Depor anunciando el gol de los goles del Celta B, que están batiendo récords de, digamos, retweets o digamos de redifusión. Ahí sí que viene la mofa, lógicamente. Para un equipo rival esto sí es el caldo de cultivo perfecto. Antes de que hagamos la última parada, previa a que ruede el balón en el estadio de Riazor, en la segunda mitad nos vamos hasta el Arasolis porque hay cambios en el marcador. Antón Lestón. Golazo de Javi para el Fabril. Golazo de una falta de más de 30 metros. Minuto 30 de la segunda parte. Se pone por delante. Remonta el equipo de Juan Carlos Valerón, que está siendo mejor en este segundo tiempo. Fisterra 1, Fabril 2. Bueno, pues le da la vuelta el equipo del Flaco Valerón al partido. Quedan 15 minutos por delante. Fisterra 1, Fabril 2. José Manuel Mira. Ay, ahora os doy una buena noticia. Una noticia que te va a ayudar a ahorrar si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca, y en estaciones Galp adheridas a la promoción te devuelven hasta el 5%. Sí, hasta el 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de las condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Bueno, pues volvemos al estadio de Riazor, porque está cerca de empezar ya próxima al comienzo de la segunda mitad y no sé si va a haber cambios, si Fernando Vázquez se va a decidir a agitar esto, Adri. En el Depor no. En el Depor no hay cambios de momento. Vamos a ver en cuanto salgan, empiezan a calentar, vamos a ver en el conjunto blanquiazul, Yago Gandoy, que no estaba al descanso, y a ver si alguno más. De momento no hay cambios en el Depor. El Celta B pues se ha quedado a tomar el San Brandán, porque ya son ahora mismo las 6 y 2 minutos y no aparece por aquí el Celta B. Si quieren declarar la incomparecencia, te extrañas. Mardanca no pasa nada. No, nada. 3 goles y ahora 3-0. Y otra vez portería cero, sería fantástico. Mardanca, ¿para qué van a salir? Y si dirán, joder, para la primera parte que hemos hecho y vamos 1-2, ahora solo podemos empeorarlo, vamos. Ahora las marcan esto, ya verás tú. Bueno, pues salen ahora los olívicos al terreno de juego, insistimos, va a tener que cambiar la decoración en cuanto al marcador. A mí, en cuanto a juego, pues ha sido una pena esas dos acciones, pero el Depor me había parecido el mejor Depor de la campaña en lo que hemos visto de la primera mitad. Pero le han dado un abrazo todos
los jugadores del Celta al pasar al bigoleador, a Alfon. Y el tío hasta lo veo un poco crecho, así como para atrás. Hombre, ¿cómo no va a estar ahora creyéndose el niño de la película? Vamos, ya te digo yo que al llegar a la autopista hoy ídolo. paga por camión, porque va a ir ¿No lo ves así como con pecho henchido? Sí, sí. En el Ponte de Rande lo llevan a hombros, ya verás tú. Que vaya por el carril del medio, que por los de los lados no cuela, ¿eh? Empieza la segunda parte. Ha arrancado ya la segunda parte aquí en el estadio de Riazor, de momento con ese resultado adverso para el Depor, con ese 1-2, con los 2 goles de Alfon, el de Albacete, que fue precisamente como la tierra de los cuchillos, fue un cuchillo sobre la defensa del Depor, con esos 2 remates espectaculares para poner en 2 veces a su equipo por delante. Viene fuerte el Deportivo, Salva Ruiz se quiere meter en el área por la zona lateral, va a poner el centro y no han transcurrido ni 30 segundos y ya tenemos el primer córner del partido, que lo va a tener el Depor. Del partido en la segunda parte lo va a tener el Depor. Sí, porque en global del encuentro yo creo que el Depor ha sacado casi 10, y con bastante poca fortuna en todos ellos. Se lo pide Nacho González, Adri. Se lo pide ahora Nacho, parece que Nacho votará los de la izquierda si hay un ataque y Borja Galán los de la otra parte, los de la derecha. Al saque de esquina, el balón ahí revuelto, Alex Bergantiños, busca ese remate, Alex, va a poner el centro, un barullo, nadie despeja la bola, pone Borja Granero, el Cuero, otro córner. Ya. Sería bueno invertir igual 3 días de la semana en ensayar los córneres, porque al final por estadística alguno te puede salir. Ya están cambiando de todas formas, Mira, ya Alex Bergantiños se lleva a primer palo. Sí, mordiendo ahí, que no, hasta ahora no lo hacía. Sí, por eso. Bueno, pues a ver si ese segundo córner es el que pone el empate en el marcador. Ahí viene el córner, Nacho González sale a por uvas, el portero Siqueira, no llega nadie al remate, pues de saque de esquina nos vamos a banda en el lado contrario, la banda derecha, la que va a poner y dirige Neco Bóveda, el Cuero ahí por a Borja Galán, la deja muerta, cuidado a la contra, cuidado al Celta, ahí viene el equipo vigués, bien en labores defensivas Nacho, Cuero para el Depor que quiere monopolizar la bola. Bueno, pues a ver si este Depor se empieza a entonar un poquito, y sobre todo van a tener que estar, yo creo que muy atentos tanto Borja Granero como Mujaida a estas acciones, donde el Depor se empiece a volcar y donde haya que recuperar atrás, para evitar las transiciones rápidas, Javi. Pero mucho porque ellos mantienen los 2 delanteros, ahí no ha cambiado nada, siguen con su 4-4-2 y mira ahora esta jugada. Mira esa jugada, ahí viene arriba Bruniño, va a poner el centro, busca ahí arriba Manu Justo, cuidado que ahí está el bigoleador, cuidado que ahí está el de Albacete, cuidado que ahí está Alfon, se revuelve, se la entrega al compañero, ahí viene para su par, y va a poner ese centro, lo consigue poner en el área, finalmente banda para el Depor. Javi, para estar jugando con 3 centrales y para tener 2 stoppers por delante, esta acción, yo vi un Depor muy deshilachado, Sí, porque una vez que obligan al lateral a subir a buscar el balón, los espacios a las espaldas, mantienen demasiado carril central. Los centrales no están basculando hacia la zona de peligro, entonces cualquier diagonal a sus espaldas o a las zonas de banda, hay demasiado campo libre. Entonces yo creo que también tienen que bascular un poco para hacer vigilancias en esas zonas. Adri, me está faltando un poquito más de Uche hoy, un Uche más mandón. Sí, y menos errático, porque ya no solo no tiene tanta jerarquía, un par de detalles que siempre retienen, pero luego también pues está fallón, como tú dices, en todos los sentidos. No está bien. Mira, bueno, Nacho González, espera que se revuelva ahí Nacho, ahí venía el charrúa, una jugada personal, la enseñó demasiado, balón para él, filial del Celta. Esto pide cambios, pero pronto. Claro. Y se pone a calentar en el 45, hasta el 60-65 no hay alguno, Claro, porque si no ya los hubieran hecho al descanso. Por eso. Bueno, y que además con lo de las 3 ventanitas para cambiar, a lo mejor con uno solo no arreglas, Te hace falta algo más. Sí. Uy, mira qué jugada personal hace ahí la bicicleta, Borja Galán cae al suelo. Bueno, árbitro, una que ve, afortunadamente, se ha puesto las gafas de ver de lejos. Ya tenía, desde luego, carencias y las ha visto ahí. Bien la falta sobre Borja Galán, Cuero que va a botar en el balón parado el Depor. Es una falta que puede entrañar peligro, es una falta, digamos, diagonal, pues hacia la portería. Joder, es que la falta como para no verla. Dios mío, menudo agarrón, menudo abrazo. O sea, el abrazo del oso.
En fin, tarjetas no hay, parece que no se llevan en esta temporada. Es el Mateu Laoz de la categoría. Deja seguir todo, pero hay cosas que no se pueden dejar seguir. Bueno, pues vamos a ver la falta. A ver si el balón parado. Está Salva Ruiz. Preparado. También está Nacho González. Veremos a ver quién le da. Jugada desde la izquierda. Está también arriba toda la artillería para el posible remate. Estamos en el 50 de partido. Está palmando el Depor ante el Celta. Balón a la olla. Salta Uche Aqua. No llega nadie. Puerta. Pues nada, tanto nadar para morir en la orilla, como diría el sabio refranero. Sí. ¿Verdad? Lo del balón parado, de verdad. Es que es aleatorio, insisto. Me da ganas de ir a abrazar a mis chicos cuando jugamos en los entrenamientos. Yo les grito y les llamo de todo. Joder, pues grítales a estos. Chicos, A ver si es eso. Y les digo que hay que estas jugadas a balón parado que tienen que ser fundamentales en el fútbol y aprovecharlas y ver estas cosas no apetece nada. Nah, es que lo peor de todo es que no llegue nadie a impactar con ese balón, que al final se pase de lado a lado y... Muy largo, fue impropio también ese golpeo. Joder, y más aún encima que tienes a Borges. Y le pitan ahora falta en ataque a Salva Ruiz cuando prácticamente estaba vencido, por lo que era falta, en este caso, de Ferrarés del lateral y le pitan al contrario, de verdad. Es que lo que comentabas antes, Frank, tienen gente grande, el Deportivo, claro, para entrar en esos balones. Borges, Uche, Granero, Alex Bergantiños va bien de cabeza, Bóveda no va mal, joder, claro, o sea, es que tampoco tienes un equipo de pitufos, Claro, para intentar trabajar estas jugadas y aprovecharlos un poquito más. Bueno. Están calentando Gandoy, Rui Costa y Claudio Bobí. Son los tres hombres que están haciendo movimientos en la banda. Insistimos, puede haber hasta 5 cambios en 3 ventanas. No ha consumido ninguna. De momento el equipo de Fernando Vázquez tampoco ha hecho cambios. El equipo visitante. El equipo que dirige Onésimo Sánchez, cuyo único partido en la historia en primera lo ganó en Riazor. Ahí viene Nacho González. Nacho se mete en la olla. ¡Ay, vaya pase! A contrapié que le da a Borja Galán cuando había que mirar un poquito más la portería. ¡Ay, qué buen pase se saca Borja Galán! El balón está en el área. El cabezazo del Depor fuera. ¡Córner! Se lo han quitado de la cabeza a Celso. No sé qué pasa. Ahí viene el árbitro. Yo creo que se va a cargar a uno. Va con una tarjeta para Fernando Vázquez, amarilla. Bueno, y para eso tanto teatro, me parece que iba a salir de la Plaza de Toros. O sea, no te digo la escenificación tontuna absoluta. O sea, perder el tiempo, aparece el muchacho, cuidado que va a pasar algo importante. Para mostrar una amarilla a un entrenador. Vaya diagonal de 40 metros. Ha sido un aviso de línea. Sí. Es en línea el que avisa pues coño, espera al árbitro. Y ya le muestran la tarjeta. En línea, aún encima después se ha quedado como desafiando con la mirada a Fernando, porque Fernando ha hecho un gesto así como de a la venga por ahí. Y en línea se ha quedado como desafiándole con la mirada. A mí me da la impresión en esta categoría que hay mucha gente con ganas de hacer mérito de voy a vacilar al grande, para que vean que a mí no me tiembla la paletilla. Que escriban de mí, aunque sea mal, ¿sabes? Sí, no, y aparte ese rollo de, yo bajo árbitro contra el Depor y yo no me arrugo, porque empiezo a ver cosas que son innecesarias. Ay, bueno. Ahora perdona, Fran, buscaba el Depor la portería, Nacho González de mi vida. Tienes que soltarla antes. No se puede estar, como diría Manolillo Castelo, carretando la bola hasta el final sin tomar decisiones. Estaba Eneco Bóveda solo como perico por su casa en la derecha. Era de libro, si no, entrégala a un compañero. Se le hizo de noche y le han arrebatado la opción al Depor de haber fusilado y logrado el empate. Y sobre todo que está perdiendo ocasiones el Depor. Están robando, pero es que las entregas de Nacho González son a mí es el que me sobra ahora mismo. Vamos, a mí me sobra desde hace ya bastante tiempo. Sí, lo más que tienes que ajustar. Hay que ajustar un poquito el tema, pero... yo lo que tampoco entiendo es tantos minutos que le han dado. O sea, es que ha tenido más oportunidades que ya quisiera Yago Gandoy o cualquier canterano. Claro. Todas las del mundo. Sí. Es que o tiene por contrato que tiene que jugar o no lo sé. Vaya entrega ahora del Depor en la salida. La ha arrebatado y el Celta en cancha ajena. Está atacando el conjunto vigués, que puede poner la puntilla. Busca la jugada por banda. Esa zona, la que atacaba Alfon. Finalmente será puerta para el Depor.
José Manuel, mira, cárganos el depósito que va a hacer Ay, falta. Venga, y además gastando poco dinerito. Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad, con personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Igual es lo que le pasa en línea, oye, pero no entiende. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Sigue el Depor intentándolo. Sigue el Depor, es Borja Granero, quiere hacer el quiebro, quería poner el pase contra para el Celta, pero ¿cuánto vale un jugador como Borja Galán? ¿Cuánto vale? Lucha por todas, gana balones de oro y al final, pues falta la puntita, falta pues evidentemente detalles, pero es un futbolista tremendo, y para esta categoría, para la segunda B, vamos, se merece tener muchísimas oportunidades, lo es todo ahora mismo en este Depor, Javi, y el marcador ahora mismo, sin lugar a dudas, es una exageración, O sea, Sí. se le está viniendo a ver la Virgen al Celta B de estar ganando 1-2 este partido, Es que han sido donde dos están ataques, achicando agua como pueden ahí Sí. atrás, Han sido 2 ataques que han hecho muy bien, que, Amarilla para el Celta. sí, que han rematado perfectamente, pero ahora se dedican a defender. Josipovic, el suizo, Sí. clarísima, Muy clara. Lo que pasa es que ahora que no entren los nervios en el Deportivo, en los cambios no se le ve mucha prisa ahora a Fernando, ya estamos en minuto 57 y esto pide algo, esto pide algún cambio, alguna cosilla porque se está paralizando todo. Es como lo de ahora, mira, está fuera del campo, oye, ¿para qué vamos a perder tanto tiempo? Oye, es que es un viaje que mete el Que es Álvaro Josipovic Ruiz, ¿no? Que están- sí, que es llevó que el golpe. es la porque valió típica la donde te amarilla y entran meten. ya las asistencias. Bueno, a ver si puede continuar Salva Ruiz. Esperemos que sí, porque Es- estaba siendo desde luego de lo Sí, Está fuera del terreno de juego, Sí. como dice Javi, pero insisto, la de Josipovic es tremenda. Sin Claro. opción de llegar al balón, le mete un golpe por detrás que es de estas donde te baila el cuello para todas partes y por los gestos que está haciendo Salva Ruiz, pues puede ser eso, un tema cervical porque, joder, le ha metido un golpe, pero le pero protestaba a Bergantiño propósito. esa línea que estaba ahí, que igual era un poquito más que amarilla, hombre, no que sé. no lo esperaba además, no lo esperaba para nada. No, es que además es de estas acciones donde sabes que el rival que no tiene opción ninguna a llegar al balón, es decir, si te Claro. das porque va a por ti. O sea, para vosotros sería algo más que amarilla. A mí me cuesta también Claro, echar a es alguien que por echar esto, por pero esto. la acción es feísima. Uf, el Nacho este vaya día. Nacho oye. está más perdido que el Madre barco del mía, arroz, sí. O sea, ahora en un salto se ha llevado, le ha metido al bigoleador, le ha metido ahí el recadito a Alfon a la altura de la barriga, Es que estos tipos de faltas al final lo que hacen es favorecer al Celta B, Claro. Le quita ritmo al partido porque Eso es. ellos en cada acción también se quedan ahí retozando Claro. en el Esos verde. 10-15 segunditos que están parando y más nervios para el Deportivo. Javi, yo tal y como está el Depor ahora mismo, con Mujaid que es rápido ahí atrás, con Uche pendiente de lo que pueda pasar a su espalda y con otro central, venga, pon 2 puntas porque ahora sí que estás llegando, estás teniendo presencia, te hace falta más gente en el área. Muchísima, porque como no tengas gente en el área, se veía antes en el ataque de Bóveda, estaba solo Roland arriba para remate. Si no llegas, si no acumulas ahí un poquito más de gente, complicado vas a tener, que un delantero, por muy bueno que sea Creo que Roland, viene Manu Justo, ahí se la quiere sacar, se la saca de hecho Celso Borges, hay un hombre del Celta al suelo, dice el árbitro que siga la jugada, a ras de suelo, ahora hacen falta sobre Borja Galán, balón que va a poner largo el Depor, pero antes que entre el círculo dramático para analizar este posible candidato al mundo del teatro, tenemos al ariete del Celta ahí tendido, parece que necesita nuevas piernas o algo,
Bueno, pues nosotros vamos a aprovechar porque además la última vez que fuimos a comprar a la confitería llegó el gol del Depor. Venga, pues a ver, Sí, si, venga, vamos. a ver si da Compra. suerte de nuevo. Confitería Baldo, número 1 en elaboración artesana de todo tipo de pastelitos, tartas, sándwiches de miga, saladitos, turroncitos y sus especialidades con dulce de leche los hacen ser referentes en el sector. Para la elaboración tanto de los productos dulces como salados, solo trabajan y utilizan materias primas y productos de primera calidad. Confitería Baldo os desea unas felices fiestas. Visítalos estas Navidades en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Baldo, precios y calidad incomparables. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Lo intentaba el Depor por banda izquierda, corta el filial del Celta. Cortaba una jugada de Borja Galán que lo vuelve a intentar ahora. Tiene mucho campo por delante y viene Borja, levanta la cabeza, la pide Roland, decide entregársela al Tico. Oxigenando por dentro. Ahí viene el de Costa Rica, la entrega para, como mandan los cánones, para Eneco Bóveda, pone el balón en el área, mordido, hace el quiebro Nacho González. Ahí se pierden las esperanzas del Depor. Será saque de... No, finalmente no ha salido a la bola. A punto de ser banda, lo evita Mujay. Qué manera de aguar la fiesta tiene este chico de vez en cuando. Muy bien, Mujay. Va, Borja Mujay Granero. Ahí buscaba a Salva Ruiz, afortunadamente se ha recuperado y sigue en el partido, ya que espera Fernando Vázquez para hacer algún cambio. Pues no sé, pero ya van 16 minutos. Es que Javi, todas las entregas de Nacho González, Malas. es que no da una. O sea, empeora cada acción que pasa por sus botas. Sí, las decisiones son todas erróneas. La verdad es que no lo está haciendo bien. Los duelos los pierde todos. Sí. Muy mal, pero bueno, es que no vemos opción ahí alguna a que Fernando quiera hacer algún cambio. Tú pongo en vez de a Nacho a otro Borja Galán, a un clon, por ejemplo, imagínate cómo Claro. el partido, vamos, estaría Pero ganándolo mira, de calle. Pero mira, Borja, ya estás tirando. De las carreras que he pegado, Lógico, estabas tirando, lógico. Claro, todo el desgaste. ¡Cuidado! ¡Que viene el capitán del Celta, Rafampín! No nos la líes, chaval, No que nos te asustes. queremos por aquí. Aquí en Oleiros tienes amigos y familia y son del Depor. Así que cuidadito, tú no te compliques la vida, que ahora vienen las Navidades. En y la, que en la pueden lista ser- de 10 no entra. Es la versión light, la de Adrián de sabemos dónde vive. Sabemos Sí, sí. todo. No, yo digo que cuidado que le van a traer carbón, más que nada, no otra cosa. Sin amenazas. Sí, ahora Hay que decirlo todo. Ahora es la versión edulcorada. Como le dices a los niños en casa, estos días tienen que portarse bien, ahora están Papá Noel y los Reyes mirando. Y Joder, pues a Pampín, Nacho Pampín. le van a traer un carguero de carbón, macho, de verdad, ¿eh? Que parezca Dios un accidente. mío. ¿no? Joder, un pues container hay de que pellets. decírselo, a ver si está a tiempo todavía de, oye, marcar un par de golitos y nos olvidamos. Hacemos que no ha pasado absolutamente nada. ¡Cuidado! A la superioridad también por altura que puede tener ahí el Celta en una jugada por dentro. Se la entrega a Bóveda para el Tico, para el de Costa Rica, Uche Agbo. Ha sacado el peligro el Deportivo porque era un balón directo y estaba el Bergantiños y estaba también Mujay, pues Uche contra tampoco dos saca mucho, ¿eh? de altura del Celta. Y Uche está No, falló hoy en no el es pase Uche, y ¿eh? perdiendo los duelos. Hoy no es Uche. Es No, el no. menos Uche de todos los Uches que hemos visto este año. ¿Eh? Pero lo veo ahí sin dominar la parcela Hoy es central. más Chuchi, más que Uche. Y hoy es pieza fundamental para el Era Depor, por ¿eh? igualarte, Fran. Sí, sí, no, pues lo hiciste. Oh, Dios. Lucha de gigantes. Ay, por Dios. Ahí viene Nacho, ahí viene Nachito. Nachete. La pone Nacho. Cae de Maduro. Levántate, muchacho, levántate. Si tienes hambre, si necesitas comer algo, dile a Fernando que te cambie y vas a tomar un platito de comida. No De estés por el verdad, suelo todo el tiempo. Un segundo punta no te da menos que tener ahora mismo a Nacho González en el campo matando cada acción que pasa por sus pies. Ahora ya va a poner, a ver. Ahí va Rui Costa. Bueno. Va Rui Costas por Nacho González. Bueno, un punta, por lo menos es una propuesta. Decía Fernando Vázquez que cada día está dando más cosas. Se va Nacho, vamos, lo veía venir hasta el apuntador. Está ahora calentando Héctor Hernández, Bobí y sigue Yago Gandoy. Primer cambio que viene en el 64 del partido. Está un poquito Bueno. pasado de peso este hombre. Rui, Sí. No, es de hueso ¿te ancho. parece? Joder, me cachis nada más. Joder, Segunda tiene- vez, ¿eh?
Parece una mesa camilla, macho. Uf. Venga, rajad, que después cuando venga el gol os vais a esconder todos. No, ojalá nos hagan El rollo es que callar, venga el gol, claro. Hombre, a ver, morfológicamente no es un tío. Uy, ahora afinado. Bóveda se le ha escapado a la pierna, va a ver amarilla. Le ha metido un buen viaje a Pampín. A la altura del tobillo, ahí ha perdido, digamos, iba por la inercia, es completamente involuntario, pero me ha dolido hasta a mí aquí, ¿eh? Parece ser que a Roland lo mete ahora en banda izquierda, ¿eh? Que no varía el esquema para por nada. Dios. Viene Borja por la derecha y Roland... Empeoras a Borja Galán. Bueno, a priori, ¿eh? Sí, A mí cuando Borja Galán juega... pero yo creo que tendríamos que arriesgar un poquito Sí. ahora mismo. Porque Tienes si que jugar metes con dos atrás, puntas y claro. no tienes que perder a Roland alejándolo del área, pero Bueno, no sé. no sé. Fernando sé que los conoce, está claro, pero... sobre todo porque pero además es que mira dónde va Roland ahora, chicos. Lo tenemos en el mediocampo. es que a Diego Roland ahora, además, que estamos en el minuto 65, quizás es el momento menos adecuado para alejarlo del área, porque Eso tiene que es. hacer más trabajo. Eso es, en pegarse unas carreras de 30 metros para llegar al área y tendría que estar fresquito. Ahí viene Pampín en la entrega para Manu Justo, viene por dentro Manu Justo, el remate del delantero del Vigués, impacta en la parte de atrás de la espalda, ahí de la defensa deportivista, banda para el conjunto Vigués, para el conjunto de Onésimo Sánchez, que se está acercando peligrosamente para ponerle la puntilla al Depor, un Depor de momento desesperado, jugando ahora Holzgrove, ahí por la banda, la izquierda, la que está haciendo con jerarquía y mando Pampín, lucha por esa bola, el futbolista herculino, la arrebata el Depor, ahí viene a la contra, el pase muy pegado a la línea de cal de Borja Galán, buscando la carrera, y no estaba Milagro, en fuera de juego Rui Costa, lo que pasa es que el pase no fue bueno, pero esto ya es un avance con respecto a otras jornadas, despuelas bien Borja Galán para el propio Rui Costa, en la entrega nueva para él, sigue el juego, sigue el partido en Riazor, sigue el Depor palmando, ante el filial de su eterno rival, Celso Borges la picaba por dentro, y ahí viene el Celta, defendido bien la defensa viguesa, ahí viene la contra, viene de nuevo, viene Bruniño al cambio de juego, la saca la zaga deportivista. Es que están Era un matando 3 a para Roland, 3, por ¿eh? favor. Sí, pero... Montaña rusa ahora mismo. No Tú mira, entiendo tú mira. este cambio, de verdad. Tú mira, ahora no, y acabas de ver lo que comentábamos hace un rato, Javi. Balón en largo a Roland, claro, que aparte claro. que la entrega es un horror, pero joder, se tiene que pegar un carrerón y está más cerca del centro del campo que del área rival. Sí, pero por eso en la jugada anterior, que estaba el Celta atacando por su banda izquierda, estaba Roland defendiendo en el otro lado, cerca del área. Es que no puede, no hay llegada. Joder. Cuidado, que viene el Celta, fuera el remate. Córner, pito, no. Ah, no, No, ha pitado saque de puerta de nuevo Alfon, que dijo, yo quiero hat-trick y yo quiero los 3 golazos. Pues ha dicho, venga, voy a intentarlo, y estuvo cerquita, estuvo cerquita, a punto estuvo de la puntilla. Bueno, pues yo creo que se tiene que plantear cositas el Depor, porque ya estamos cerca del minuto 70. Estamos a 23 del final, Claro, es que yo no Llega el sé. cansancio, los nervios. Mira, ahí tenemos al Mirlo en la medular, ahí viene. Uy, no el puede pase ser. errático de Diego Roland, cuidado que le han hecho daño a Borja Galán, cuidado que no hay fuera de juego, sí lo hay finalmente, balón para el Depor. Y se ha quedado tendido sobre el césped Borja Galán, Sí. Sí, no. Borja ya está muy cansado también, Bueno, pues recordamos, está Miku en el banquillo, está Bobby, está Gandoy, está Héctor Hernández. Hay 4 cambios más, es que puedes refrescar prácticamente todo el equipo. Ya. Pero la primera ventana la ha hecho solo con un cambio. Tiene que hacer un cambio que agite esto. No otra vez hombre por hombre, sino hacer algo que, lo que decíamos antes, jugar con 2 delanteros o no sé. Algo que pueda agitar esto, porque ahora mismo se le va, Se está viendo más cerca una contra del Celta B que un ataque del Depor ahora mismo. Lo intenta ahora por dentro, no hay fuera de juego, viene Rui Costa. Son muy difíciles esos balones. Y lo intentan seguido. Yo creo que forzando un poco por el propio equipo vigués, que te incita a hacer esto y te invita a hacerlo, y ellos están tan tranquilos. Es una pena con la primera parte que estaban haciendo el Deportivo los primeros 20 minutos. Y salió bien también después del descanso, Sí.
Sí, pero poco a poco se le han ido consumiendo las energías, ¿eh? Y ahora mismo yo creo que el Depor ataca más por raza que con cabeza y con fútbol, ¿eh? Los oyentes, ¿cómo los tenemos? Que supongo que estarán quemadísimos con este 1-2. Sí, la verdad que sí, duele perder contra el filial del Celta y también nos entiende que no haya más cambios. Dice Xosé, cantas jornadas precisa Vázquez para caer da burra. Tan difícil de ver que Balín mellora a Bóveda, por lo menos como carrilero, y que Andoi a Nacho. Luis dice que Uche lento, Borges lento, Bergantiños lento, Bóveda lento. Joseán dice, Nacho fuera, no aporta nada. Lo de hoy ya supera todo, esto es vergonzoso. Y Antón se pregunta también si solo Fernando no ve que Nacho no da una. Pues por ahí van un poco los mensajes que llegan a través de Twitter, de Facebook, de WhatsApp y también en nuestro canal de YouTube, en donde se puede ver la retransmisión de este partido. Donde sí van bien las cosas, sobre todo tu coche, si lo llevas para que lo revisen en Talleres Galicia, J-Cars, centro de mecánica en general para tu automóvil, especialistas en mecánica rápida, distribución, neumáticos y también especialistas en coches clásicos. Cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros. Aprovecha esta promoción hasta final de año. Visítanos en Avenida Fontecullar 15 Culleredo. Taller Galicia J-Car, el mejor servicio para tu vehículo. Córner para el Depor. Córner para el Depor. Ya viene el rechace del córner porque uno más completamente estéril. Parece el Depor en los córners, la tijera de Punta Roma que mandan comprar a los niños en el cole. Inofensiva por completo. Es que es terrible, es una impotencia lo de los córneres. O sea, ya ni siquiera el público de aquí se anima con un córner. De bueno, pues hemos rematado es como uno. Saque de banda casi, hemos ¿no? rematado uno y no Sí, sé cuántos llevan, pero cerca de 15 deben de llevarlo. Adri, ¿se prepara algún cambio más? Adri, ¿se prepara algún cambio? Bueno, espérate, que ahora ha salido de ahí. Parece que sí. Porque estaban calentando ahí 3 futbolistas. Puede que haya incluso un triple cambio, ¿eh? O sea, Pues yo creo que hace falta, ¿eh? Porque empiezo a ver a mucha No, gente ahora sí, ya madurita. Borja ya está cansadillo. Hizo muy buen partido. Mira, bien Borges para Rui Costa. Ahí se revuelve Rui. Buen balón. Se lo pone para Salva Ruiz. El remate de Salva Ruiz. Quiso emular al bigoleador Alfon, pero este no le vino tan bien, no la remató tan bien. Al muñeco la saca Sequeira. Pues para mí mala opción porque podía buscar la llegada de algún compañero. Había 3 en zona de remate y los 2 goles que hizo el Celta desde ahí no son lo habitual, es lo complicado, ¿eh? Mira, es que rompe por el medio Roland, joder, es que llegaba Roland en mejor posición. Bueno, Alfon, 71 cuidado, de partido. la saca Bergantiños, se la arrebata el bigoleador, sacará desde ahí el futbolista del Celta. Bueno, cuando quiera sacar, porque Ya no sé qué ver a Roland a 5 metros del área nuestra. Y Roland a veces también, ¿sabes dónde lo vemos? Lo vemos en el centro del campo, o sea, está... Bueno, está viniendo a buscar balón. Va a ser uno de los cambios. Gandol seguro que lo hemos visto por ahí. Sí. Pero yo creo que va a ser un cambio un poco más numeroso, ¿no? Porque todo el mundo ha dejado de calentar. Eso es que aprovechará esta segunda ventana para hacer cambios. Le quedaría a lo mejor un cambio más por si no la aguanta alguien, ¿no? Algún problema físico o algo. Está Héctor Hernández. Estaba Balín también haciendo ejercicios de calentamiento. Y no sé si será Bobby también. Mira, Gandoy, Héctor Hernández. A ver si hay algún más. Y Balín. Pues va a cambiar las alas. O sea que con Bobby cuenta un montón. ¡Cuidado el Celta! ¡Fuera! Vaya ocasión que ha tenido ahí el equipo para poner la puntilla. Triple cambio en el Depor. Vamos a recapitular, se va Uche Agbo, hoy no ha tenido su día, entra un mediocentro creativo como es Yago Gandoy, se va Alex Bergantiños, por lo tanto me da que va a sacrificar los 3 centrales, y se va también... Alex no. Ah no, Alex venía se va Bóveda, por lo tanto meterá profundidad por banda. ¿Y por quién va a entrar Héctor Hernández? Salva Ruiz, creo. Por Salva Ruiz, que estaba poco tocado. Bueno, pues mete, digamos, la versión más larga, más profunda de los hombres de banda y cambia, digamos, a un 5, como puede ser Uche Agbo, para meter ahí... Alex Bergantiños. Sube a Bergantiños a medio Pero campo. sí que cambia el sistema, ¿eh? Sí que juega con 2, sí que juega con 2 centrales ahora y mete el doble pivote Alex Borges
y juega en la banda Gandoy. Así está el lío completo, Fran. Sí, vamos a reorganizar. 4 atrás, Mujair Granero, Héctor Hernández y Balín. En el centro del campo, Borges, Alex, con Gandoy hacia un lado, hacia una de las bandas, y Borja en la otra. Y Gandoy, arriba derecha, Rui Costa, Roland. Sí, hombre, ahora ya se ve más equipo, un poco más, cada uno su puesto, ¿no? 4-4-2 estaría Vaya situado. saques, Sí, 4-4-2. vaya saques que tiene a veces No, ya también. Carlos Abad. Vaya por Dios, parece que tenga ahí un ladrillo, una bota. De todas formas, faltan 15 minutos. Igual pedía, ahora va a parar con los cambios también el ZB. Ahora se cabrea Fernando Vázquez, que ya tiene una amarilla. Fernandinho, Sí, Fernando queremos que estés en Zamora, Vázquez. que no conoces bien esa ciudad y queremos que la conozcas bien. Y el Ruta de la Plata, te van a echar. Va a entrar Gabri Veiga en el Celta. Sí, entra Gabri Veiga y el que se va es Josipovic. Peleón este chico, el delantero. Sí. Muy peleón. Gabri Veiga, 24. Vaya bestia, Es uno de los que cuentan la primera plantilla, este Gabri Veiga. Y bueno, se va Josipovic con toda la calma del mundo. Además es el futbolista que tenían amonestado, así que se cubre ahí un poquito Onésimo. Quedan 15 minutos más la prolongación. Empieza la cuenta atrás para que el Depor intente salvar los muebles. Ahí viene Pampín para sacar de banda, se la entregaba a Fernando Vázquez para no perder tiempo, para que no haya, desde luego, de más parones en el encuentro. Lucha por esa bola, corre por dentro Rui Costa en un balón que había peinado Diego Roland. Se saca balones de atrás el Celta, banda para el conjunto coruñés, anima al público, al que va también un poquito frío, a pesar de que son 1000, obviamente. Pero yo creo que no se esperaba bueno, no de desenlace, porque todavía no hemos llegado al desenlace, pero de momento lo que estamos viviendo es el marcador y duele. 1-2 contra el Celta B. Pintaba que iba a ser otra cosa y sobre todo tal y como empezó el partido. Pero bueno, queda tiempo por delante. Acaba de meter refuerzos en el terreno de juego Fernando Vázquez. Y sobre todo oxígeno para un equipo que estaba justito ya en esta recta final de partido. Estamos en el 76. Está cayendo el Depor ante el Celta B por 1-2. José Manuel Mira, nos vamos de ronda. Pues venga, una ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña. En juego el Depor 1, Celta B 2. Terminados en Segunda División B. Guijuelo 1, Racing de Ferrol 1, Compostela 0, Zamora 0, Unionistas 1, Salamanca 0, Coruso 3, Pontevedra 0 en juveniles, Racing de Ferrol 1, Deportivo 1, Valmillor 3, Calasán 2 y Choco 1, Ural 2. En primera femenina, Depor Abanca 2, Logroño 1. Acaba de terminar en tercera división en el Arasolis el partido, Fisterra 1, Fabril 2. Y en polideportivo este resultado. Josillo, vaya balón que pierde Celso Borges. Viene el Celta para poner la puntilla. La para Abad. Menos mal, vaya pérdida de Celso Borges. Y el remate de Manu justo al muñeco. Te dejé con la ronda en la boca. Venga, pues vamos. Polideportivo Reconquista 27, OAR 23. Cáceres 71, Leima Coruña 78. Calafel 0, Liceo 4. Extremadura 3, Talaeta 0 y San Sadurniño 3, Calasancias 1. Y nada, no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Estamos en el 77, sigue cayendo el Depor 1-2, Candal. Ahí viene Balín con Pampín, 2 amigos, compañeros de la cantera coruñesa, uno contra otro y hay falta a favor del Depor. Curiosa también imagen. Quiere sacar rápido, Rui Costa se lleva un golpazo al borde del área y dice el árbitro que no pasó absolutamente nada, banda. Bueno, el árbitro se ha abonado al no ha pasado nada, vamos, pero constantemente. Yo creo que le pegaron un piñazo en la cara, Sí, parecía de central, sí. Diego Roland, ponía ese pase Roland en esa versión de filtrador de balones a la olla, se la había puesto a Rui Costa, insiste el Depor, que por lo menos, oye, no ha tirado la toalla en todo momento y sigue siendo, aunque haya tenido lagunas en el juego, el conjunto deportivista, inmerecido desde luego este resultado.
Sí, yo creo que sí, pero... El fútbol no es una cosa de justicia, ¿no? La verdad es que no, y ahora mismo tampoco estamos haciendo... Uy, mira qué bien Yago Gandoy, oxigenando ahí el Depor por medio, Gandoy se la da a Diego Roland, va a poner el centro Balín, buen balón que pone ahí el Depor, despeja la defensa, vuelve otra vez a la carga, banda para el Depor, lateral al área, en paralelo a esa zona de castigo, botará ese balón el Depor, viene Balín para Borja Galán, de espaldas, se la da para Rui Costa, ponla Rui, ponla Portugués, bueno, ¿qué ha puesto? Es más chupón este tío, ha querido rematar sin ángulo, Complicado. cuando era de centrar, de un 2-3. Bueno, y en la jugada anterior lo que hemos visto es a Gandoy haciendo algo que los mediocentros hoy aún no habían hecho, y es bajar un balón con el pecho, ponerla en el suelo, aguantar ahí un envite, distribuirla a la banda. Bueno, yo creo que Gandoy, el debate sobre si tiene que jugar más minutos o no, lo está despejando a base de las sensaciones que despide cada vez que está en el campo. Claro, sí, lógico. Mayor movilidad, está buscando balón, pero bueno, y jugando con criterio. Pero pues vaya leñazos que pone el portero. Esto no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. Nada. Joder, crear más nerviosismo. Bueno, vamos a explicar a la gente que quien no lo esté viendo solo escucha gente lamentándose. Era un saque de portería, todo el Depor largo, digamos, esperando el juego directo, y le mete un piñazo el portero a la luna que lo pierde. Y Fernando debería plantearse consumir cambios. Ahora mismo, recordamos, solo le queda pues un par de delanteros. ¡Uy, qué buen pase de Gandoy! Lo despeja la defensa, lucha por el Galán, banda para el propio Depor. Ya no tiene nada más. Tienes a Miku y a Bobby, pero es que... pero Bobby es el único que tiene calentando. A Miku ya no lo sacó a calentar. Claro, es que Galán, aparte de que está cansado porque se ha pasado todo el partido ahí intentándolo una y otra vez el 1 para 1, aparte lleva un ratito ahí estirando que se nota que tiene molestias. Está cansado, lógico. Hace falta un recambio, creo yo. Pero como no tiene gente de banda, yo creo que Fernando lo está aguantando a lo que puede. Y como luego viene el parón. Eso es. ¡Buen balón que pone Galán! Para eso quería estar esperando. Ahí el técnico de Castrofeito. Segunda jugada, la recupera el Depor, Héctor Hernández, córner. Está tieso, Borja Galán. Claro, es que... Tieso, Bobby ha jugado ahí partidos y Bobby sabe poner buenos centros. Evidentemente se le da mejor rematarlos, pero joder, antes de tener a un tío a punto de romperse ahí, que está ya el pobre en las últimas. Vamos con un córner más. Otro más y otro igual que el resto. La saca el Deportivo desde la esquina, da igual quién la ejecute, que al final todas van igual. Hacia afuera, todos ahí mal colocados, y lo peor es que tiene más sensación de que te ponga a venir la contra que lo que tú puedas hacer de daño. Va a hacer otro cambio, va a consumir otro cambio. Onésimo. Otro cambio en el Celta. El que entra es Raúl Blanco. No, Iker Losada, perdón. Es Iker Losada. Creo que también ha tenido alguna presencia con el primer equipo este chico. Sí, este chico jugó el año pasado. Bueno, pues van a intentar ahí poner una piraña más arriba y a ver si enganchan alguna. Cambia a Brunillo, que era el hombre que estaba jugando en banda buena parte del partido, y ahora entra Iker Losada con ese 11 a la espalda. Otro cambio, el segundo que hace el equipo de Onésimo, al que le quedará pues eso, la última ventana, pues para poder incluso perder tiempo o lo que sea. Vamos a aprovechar y hacemos la última parada. Estamos a 8 de llegar al 90. Está perdiendo el Depor en Riazor ante el Celta B 1-2. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. A ver, si estás buscando productos de primera calidad para celebrar estas Navidades, en Confitería Baldo son referentes en el sector. Sándwich de miga, turroncitos, tartas, especialidades con dulce de leche. Y si quieres unos pasteles para sorprender a alguien o te gustaría que preparen unos saladitos para una reunión familiar o de amigos estas Navidades, no dudes en contactar con Confitería Baldo. Visítalos estas Navidades en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua. Confitería Baldo, precios y calidad incomparables. Dale, Candal. ¿Firmamos el empate? Bueno, a estas horas hasta yo, Candal.
Joder, vale. Sí, lo tenéis tan claro. Vale. Solo preguntaba amistosamente. Hombre, Joder. yo es que hace tiempo que no veo al portero del Celta. O sea, estás por ahí rondándola, pero entre los 3 palos no le apuntas. Entonces, vamos, ya me vale. Gracias, Adri. Gracias, Consu. Sacará de banda el Depor. Hay maquinillo, Josiño, te echamos de menos. Balón ahora mismo para el portero nuestro. Ahí sí que lo vemos un ratito. Cuero para Mujaiz. Está el Depor también otra vez bastante largo. Ahí Balín, ahí no encuentra la conexión. Le cerró bien Pampín el hueco. Sacará de banda el Celta. Sí. Va a haber cambio. Claudio Bobby, ahí va a entrar Claudio Bobby y te hace caso Fran, el de Castro Feito va a consumir todos los cambios, supongo que será por Galán. Hombre, es que ya digo, Galán está cao, se lo ha dado todo el chaval. A mí me ha parecido de lo mejor del Depor, vamos. Sin duda. No, es que no se me ocurre otro que pueda igualar, ¿no? No hubo, no. Ahí ahora que rabia en el pase Yago Gandoy, impacta en su propio compañero. Señores, estamos a 5 del final, más lo que puede añadir el colegiado. Está al mando el Depor, todavía hay tiempo para al menos igualar el encuentro en este partido que se está llevando el equipo de Vigo. Cambio en el Depor. No quita a Borja. Se va Roland. A Roland. Joder. Y entra Claudio Bobby. Bueno, pues a colgar balones. Tienes centradores. Bobby en más de una ocasión se ha dicho, oye, es que si no se las pones bien, pues nada. Tienes a Héctor que sabe centrar, a Balín, a Borja Galán. A ver si Bobby engancha alguna. Esperemos. Primero hay que centrarlas. Sí. Que eso ya me parece lo más complicado de todos, porque hasta ahora no se ha visto. Ahí viene el Celta, viene a la carga, viene Holzgrove, juega por dentro, a ras de suelo se la arrebatan entre Borja Granero y Mujay, va a construir el Depor, lo tiene que hacer también mezclando la prisa, pero también con un poquito de calma y con un poquito de cabeza, no como ahora, que han rifado a la primera la bola. Viene el Losada, viene de nuevo Losada, cae al suelo delante de Mujay. A ver si ahora a la siguiente contra puede venir peligro para el Depor. Ahí descafeinado, se queda frío, se queda parado ahí Celso Borges, que hacía el tuya mía con Borja Galán. No venía el hueco, así que para atrás para intentar quedar con un poquito más de criterio. Estamos en el 86 de partido. Una vez más el Depor jugando por dentro. Pita fuera de juego. ¿De quién? De Rui Costa. ¡Qué sorpresa! Sacará de fuera de juego el Celta. Bueno, y ahora ya empiezan con los problemas en los gemelos. Lo hemos ahí tirado sobre césped a Carlos Domínguez, el central del Celta. Ellos tienen 3 cambios. Eso es que le queda una ventana nada más. Sí, pero hasta el 90 no te va a hacer el cambio. Ojalá me equivoque, pero yo creo que el Depor va a tener poquitas aquí al final. Tal y como está el partido. Sí, está faltando quizás el cargar. También se ha reforzado el Celta B en jugadores en banda para que no lleguen tan fáciles los centros. Entonces, a ver. Ahí viene la bota de los Bergantiños. ¡Uy! Vaya golpe. Se ha llevado. Bueno, vaya hostión. Le han metido más bien a Rui Costa. Amarilla. Amarilla para el futbolista del Celta. Sí, a ver si podemos identificar quién se lleva esa cartulina. Creo que es Markel Lozano. Sí. Oh, va viaje. Es que tienen una envergadura muy parecida. Es un equipo muy alto, ¿eh? Sí. Todo el Celta. Sí. Pues Markel Lozano, que además ahora sí clava ahí, en medio de los centrales. Y la falta la va a botar a los Bergantiños. Toda la jugada salió. ¿Qué pasa? ¿Va a amonestar a Fernando? A la calle. Ya vas a tener el vídeo. A la calle, Fernando Vázquez. Ya puedes decirle a tu familia: voy a salir en la galega, he echado al entrenador y viene en línea así diciendo con la cabeza. Sí, como diciendo, hala. Ahora que salga ya Fernando, que ya no se complique, ya está, hombre. Ahora ya. Va a estar calentita la rueda de prensa de Fernando Vázquez, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Regalo de Reyes. Estará de nuevo en la grada. En Zamora y en Salamanca. Sí, que serán 2 partidos. Van de 2 en 2. Sí. No, pero Fernando no se va, ¿eh? Está ahí en el túnel. Bueno, se queda ahí medio asomado. Bueno, pues qué mal todo. Saca la falta de Les Bergantiños, a ver si por lo menos acaba el partido con una victoria. ¡Balón para Granero! ¡Fuera! ¡Lo
tenido ahí Granero. La jugada, oye, esta sí que parecía de laboratorio, buscando el hueco en ese balón por dentro, y apareció ahí el central, metió directo sutil la bota y por poco lamiendo el palo. También qué problema, Javi, para poner un balón entre los tres palos tiene el Depor, porque estás por lo menos de meterla entre palos. Y luego si te la atrapa el portero, pues vale. Pero si la coge, ¿no? Pero por lo menos hay que probar y meterlas dentro de los tres palos. Porque amarilla para el portero del portero Celta. por perder tiempo, sí. y está visto que lo que tenemos que recurrir es a colgar ahí balones y punto. Ahora ya no, con un minuto que nos queda más 5 que descontará. Pero Bueno, que viene para Alfon, espera que ellos quieren también un poco más, viene a la carga de nuevo el Celta, es Gabri Veiga, cae al suelo, le pitan córner para el Celta B. Mujaid, yo creo que Mujaid y Galán han sido los mejores del partido hoy. Son los que han aguantado al equipo. Mujaid atrás de Escoba y atención arriba, Borja Galán. Y ahora está teniendo las pompos también con el cuarto árbitro, con línea, perdón, que está ahí delante. Solo hay que verle la mirada, un poco de chulería. No, las miradas desafiantes han sido es innecesario, quiero decir, porque vale, el fútbol está siempre, hay árbitros que tienen que tomar decisiones, jugadores que juegan, entrenadores que alinean. Pero vamos, aquí una superioridad, ¿sabes? Como una superioridad moral innecesaria, una falta de respeto. No se entiende. Amarilla para Alfon. Sí, ahora sí. Ahora nos acordamos de todas las tarjetas que nos han quitado en todo el partido. 4 minutos de añadido. Hasta la voz de José Luis Núñez por el sonido de los marcadores, por la megafonía, perdón, hasta suena triste, ¿eh? No me extraña, es que el partido te deja un mal cuerpo. El último de liga del año. Sí. Nos va a dar unas semanas de... Pierdes el liderato, pierdes la ocasión de distanciarte de los rivales y encima te moja la oreja el filial de tu eterno rival. Y luego de postre, varias semanas para hacer la digestión. Si no puede Borja Galán, si estás tirando ahí, no puede ser. Mira cómo está el hombre. Borja está que no rompa. tieso. Bueno, pues ya hemos consumido un ratito, casi el primer minuto de los 4 de añadido. A ver si el Depor tiene por lo menos una para poder igualar el encuentro. Este partido que se está llevando el Celta B aquí en este estadio de Riazor, que hoy vuelve a recibir al público. Herboví, que no ha levantado ni un centímetro del suelo. Cuidado al hueco que pueden ver en la espalda de Héctor Hernández. Viene el Celta a ras del suelo, se la lleva Héctor. Córner para el Celta B. Ahora no podemos entrar en eso, que le interesa más al Celta B que otra cosa. En las tanganas, ahora hay una discusión entre unos y otros. Se levanta, empujan de ahí a Gabi Veiga, que se las tenía con Héctor Hernández, sacará de esquina el Celta B. No va a haber mucha opción de la igualada, ¿eh? Vamos a dejarnos de tonterías, porque pierdes tiempo, no conduce a nada y lo que quieras conseguir que sea en el marcador, que es donde hace más falta. Entonces ahora con todo esto no. Córner para el Celta. Y estamos y ya en el otro 98. córner más, porque ha sacado la corta, que es lo que hay que hacer, perder poco tiempo. No, vamos a ver. Está jugando muy bien, de forma muy madura el Celta B en esta segunda parte. Jugando con los nervios y las carencias que, bueno, se está viendo que también está teniendo el Depor. ¿A quién sacó tarjeta ahora? Hubo una tarjeta ahora. Alex, ¿no? Sí, Alex. Sí, ahora ha cogido carrerilla y ya no hay que le pare. Ya ha hecho a Fernando, ya tiene el recuerdo, el video recuerdo para las Navidades. Ay, Dios mío. El córner sacando en corto, bueno, pues le quedan 47 y medio. Estamos ya pues a un minuto y medio. Queda prácticamente lo último, pero hasta el rabo todos, hasta el final. No me salía la frase hecha. Viene el Deportivo, viene Rui Costa el cambio de juego ahora para Yago Gandoy. Hasta el rabo todos toro. Ahora sí. Muy bien. El cuero ahora del Deportivo, el remate de espuelas y de espaldas y de todo lo que quieras, pero sin fuerza y sin alma. Se tira al suelo el portero del Celta para agarrar los últimos segundos. Y este es un resumen de la inoperancia ofensiva del Depor en esta segunda parte. Es que no tiras. O sea, entre palos no tiras. El portero de ellos
Si es manco, no te has enterado. Si es manco, no te has enterado. Y el regalo ahora de Balín, el regalo de Balín para el Celta. Viene a la carga, es Manu Justo, está en el área. Manu Justo a punto de llegar el tercero, casi llega, lo ha salvado de milagro el Depor. Yago Gandoy quiere dar la bobila, que puede ser la última, nada. La va a tener el Celta. De nuevo, ahí viene otra vez Alfon. Estamos ya prácticamente a 30 del final. La ha arrebatado, la va a tener el Depor. La ha robado Borja Galán. Conduce Galán. Galán se la entrega para Yaguito Gandoy, la tiene que pisar ahí Gandoy se la da para Rui Costa, está en el área el Deportivo, Rui Costa para Bobby, la saca la defensa del del Celta, la saca la defensa del Celta y ha pitado final, si faltaban todavía 10 segundos, final de encuentro. ¡Qué bochorno ha ganado el filial del Celta, el Depor en el estadio de Riazor! Esta es la imagen de la decadencia del Deportivo. Se ha llevado el encuentro el equipo de Vigo. Bueno, pues, ¿cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebran? Esto es una heroicidad para un jugador de la cantera del Celta, ganarle al primer equipo del Depor en Segunda B en tu casa. Ha hecho lo que no ha hecho nadie. Le ha marcado 2 goles, nadie lo había logrado al Depor y le ha ganado partido. No perdía el Depor ninguno en esta campaña. Pierde el liderato, viene el parón. O sea, ¿puede haber peores noticias? Echan a Fernando Vázquez. No, es peor imposible. O sea, la factura del partido es peor imposible. Y aparte la inoperancia de que te has ido al descanso con 1-2, es decir, sabiendo ya que tenía que cambiar la decoración del partido para darle la vuelta a esto, y el Depor no ha disparado, no ha puesto en peligro, no le ha dado trabajo al portero rival, y eso sí que ya empieza a ser una constante de todo el año. Y si a eso le sumamos lo que ya hemos ido más o menos adelantando durante el encuentro, oye, el día que intentas que el Depor sea un equipo un poquito más incisivo, y para mí en la primera mitad se vieron los primera mitad del Depor de este año, a pesar del marcador, si el día que haces eso acabas perdiendo, vamos, que le extrañe que a partir de ahora la propuesta sea gris o rosa porrillo, que diría que. O rosa porrillo, que diría que. Más ni menos. Bochorno en Riazor, José Manuel Mira. Bueno, pues nada, lo que podemos decir es que hay que empezar a pensar en el primer partido del próximo año y ya está. Lo que quieres, si lo que quieres es llenar el depósito de tu vehículo y además gastar poco dinero, Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad, con personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. El combustible de calidad a bajo precio. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Adrián, ¿cómo ha sido la retirada del Depor? Cabizbajos no fue traumático porque el Depor no viene de arrastrarse en la categoría, pero ha sido muy, muy dolorosa. Y lo que sí está siendo bastante, digamos, déjame ver, es la celebración de los futbolistas del Celta B, que todavía están ahora celebrándolo. Ha entrado también uno de los chavales que está lesionado con muletas, es decir, para ellos es casi como un título. Se han sacado fotos. Se han sacado fotos. No, es que tú imaginas. Es normal. Hace lo mismo. Es normal. Exactamente igual. No duele mucho, pero es normal. Asalta tu campo, y además no es Abegondo, asalta tu campo, Riazor, tu catedral, te la asalta el equipo filial del eterno rival. Y además, joder, que la primera parte a mí me pareció un marcador excesivo y demasiado premio para el Celta, pues que al final acaba el partido y dices, bueno, pues mira, oye, que sí, que lo ha intentado el Depor, pero con más corazón que ocasiones. Es que al final no has hecho lo que tenías que hacer para intentar nivelar eso, nivelarlo, por lo menos sacar un empate, que ya también hubiese sido un poquito sonrojado. Pero al final has perdido los dos. Se tienen que hacer fotos, se tienen que, escarallar de risa y se tienen que ir partiendo de risa también por la autopista, Javi. Es así, nada más. La verdad es que es una pena. El Depor sí tuvo una buena primera parte.
con un resultado adverso, totalmente injusto, pero la segunda no hemos hecho merecimiento alguno como para empatar, porque como tú bien comentabas, no ha habido ocasión de ver cómo para el portero del Celta, no ha tenido ninguna parada de méritos, más no hubo ni un tiro de mérito para decir uy, incluso eso. Y la imagen que ha dejado el Deportivo, pues es una imagen muy triste, preocupante y por suerte hay este parón de 4 semanas en los que... Yo por suerte no lo veo, yo lo veo como qué faena que ahora esto, sea el parón. Es que esto va a dar tanto que hablar. Sí, pero bueno, pero ten en cuenta que ahora mismo que desconecten, que se vayan para su casa porque el próximo partido van a estar temblando de todo. Y Fernando, lo que comentabais, al final los colegas del larguero y quién iba a decir lo contrario. Si para una vez que atacan nos gana el Celta B, pues dirá, oye, pues nada, me vengo para atrás, me los cuelgo ahí y que pase lo que pase. Punto. Qué triste. Me están apagando las luces. Aún vamos a tener otro partido este jueves, que es el partido de Copa. Claro, sí. La importancia que le das a la Copa es. Joder, como diría que es obligatorio. Es obligatorio. Tenemos que pasar por eso. Tenemos que pasar por eso. Nada, pues será un trago. Y luego el también. Teresa Herrera, contra un equipo de fútbol modesto que tengo aquí delante de mí al seleccionador de ese equipo. Cuidadito, ¿eh? No me digas. Cuidadito Claro, sí. a Javi Bardanca, que va a ser el seleccionador de ese equipo de fútbol modesto del Teresa Herrera. Javi, Bueno, ¿quién te va a decir a ti que ibas a Sí, estar señor. de entrenador en un Teresa Herrera? Nada, le voy a decir a Fernando cómo se juegan de larguero. Ya te dije que en la selección hicimos en un gimnasio pruebas de fuerza, a ver, y los que aguantaron más colgados ahí, los que vienen. Va a ser un 0-0 fijo, ¿no? Porque Sí, entre los dos estilos que tenéis, ¿no? No, después de lo de hoy, Javi, solo falta que tu selección de aficionados de Coruña le gane al Depor y entonces o sea, comer las uvas con la soga al lado ya. No, olvídate. Nada, ya te digo, que nos quiten el medio campo, empatamos a ceros y ya está, no se juega. Que no va a ser muy divertido, pero bueno, que sí, que el Depor tiene que animarse, que tiene que tirar ahí, esperar y desconectar un poquito de este resultado, que nos va a costar a todos. Estas 3 semanas van a ser muy duras porque va a haber muchas noticias de nuestros vecinos, muchos vaciles. Yo voy a silenciar las notificaciones. La portada mañana, vamos, la portada del Faro de Vigo por primera vez es del filial. O sea, te digo yo ahora, da igual lo que haga el Celta y el filial va a ser el que protagoniza la portada del Faro. Normal, también lo sería aquí en la opinión. Sí, no, vamos, es que no puede ser de otra manera. Es que es eso, el fútbol es estas cosas, son los derbis son así, las rivalidades son así y el filial del equipo con el que te has estado pegando media vida ha venido y te ha dado 2 bofetadas y te quedas con ellas. Y vuelvo a hacer ese análisis, ¿no? Para mí empieza bien la película, Javi, me gusta cómo arranca el Depor, me gusta incluso hasta llegar al descanso, pese a esos 2 goles, pero me parece un Depor más incisivo, más en la línea de lo que yo creo que debe ser el Depor. Pues que en la segunda parte, nada, o sea, mucho corazón y muchas tripas, cabeza poca, fútbol menos, no disparas entre palos y al final, joder, se consuma este bochorno. Sí, yo creo que la segunda parte quizás pedía más cambios y antes, ¿no? Que la primera parte sí estuvo muy bien, presionando, estando arriba, hemos tenido 2 fallos defensivos que nos han costado 2 goles y cuando esperábamos alguna reacción por parte del equipo, esta ha sido negativa. Nosotros esperábamos que fuera positiva, que llegásemos, que estuviésemos ahí encima, pero no estuvimos, el equipo un poquito apagado, dejamos ya al Celta B manejarse tranquilamente, demasiados balones frontales, muy poca diagonal, muy poco juego por bandas, demasiado amontonados y nos costó la derrota al final. Pero quizás a lo mejor habiendo hecho los cambios antes, que ya empezasen a calentar en el descanso, que los compañeros vean que, oye, que va a haber cambios rápido, que yo voy a espabilar, voy a estar ahí y tal. Eso no se palpó y pensando siempre que llegaría el gol, porque con muy poco llegan los goles del Deportivo, han llegado hasta los goles del Deportivo, y esta vez no ha sido así. Ellos se han defendido bien, nos ha hecho muy daño la línea tan avanzada, y no hemos sabido combatirla. De ahí nos hemos quedado con los recursos, pero hay otra cosa muy dura.
que quitemos 15 córners como poco, que no sé los que se han quitado. Sí, por lo menos. Y hubiese votado 25 o 35, hubiese sido lo mismo. Sí. Y no hemos buscado alternativas. Ha habido en una alternativa de Alex que fue a zona primer palo y que fue algo de peligro. Pero es que no hay alternativas. No. Tenemos que buscarlas, porque No. si no hay una referencia, una alternativa, algún cambio, alguna sorpresa para el rival, malo. Y evidentemente hoy va a ser un día donde se le van a dar muchos palos a Fernando Vázquez y posiblemente pues algunos de ellos con razón, pero después también diría, los que están en el terreno de juego también tienen que hacer, yo creo que análisis de lo que desarrollan sobre ese césped, y que estamos hablando de una plantilla que venía aquí para comerse el mundo y que al final no se está comiendo a nadie, porque ganas los partidos en la foto finish y en días como hoy te pintan la cara. Y yo creo que, oye, estamos hablando de gente, bueno, es que es el comentario que ya hice el otro día ante el Pontevedra, pero es que es así. Estás hablando de gente que al lado de los rivales son futbolistas profesionales, que han estado en primera, que han estado en segunda, que tienen muchos de ellos un bagaje importante y, joder, que al final no se está dejando ver eso en el terreno de juego, O sea que, en fin, me parece que habrá que apuntar en diversas direcciones. Adrián, te vamos a dejar porque en nada tenemos que estar pendientes ya de la rueda de prensa de Fernando Vázquez. Pues nada, nos despedimos Javi Bardanca y yo desde aquí porque eso, enseguida está Fernando Vázquez por aquí. Javi, eso, que felicidades por la victoria del Silva y la próxima vez que vengas, para que no seas gafe, hay que contar 3 puntos, No Lo digo por tu prestigio, Lo digo por tu prestigio, el que dirán, ¿no? Sí, eso es cierto. No sé. Oye, es que perdón, no son horas, pero lo jodido de todo esto es que amplías el zoom y el devenir del deporte de los últimos años lo que te deja en días como hoy es ¿y cuál es el siguiente golpe? Estabas en primera, te fuiste a segunda, de segunda vino lo esperpento de lo de Fuenlabrada, luego acabas en segunda B, ahora te gana el filial de tu eterno rival. Dices, joder, pero ¿qué más puede pasar? ¿llega un momento donde tocamos fondo o aún hay más sorpresas? Puede pasar peor, puede ser que el equipo te de quedes Carmelo, donde el estás. Hércules, nos expulse, nos elimine del ascenso. Bueno, Yo no digo nada, señores. No En fin. pensemos más. Exacto. Javi, si no hablamos antes, yo supongo que sí que hablaremos antes. Hay que hablar con el seleccionador del equipo de A Coruña, pero nada, un abrazo muy fuerte y felices fiestas. Muchas gracias y Un hablamos. abrazo. Hasta luego. Adri, nada, quedamos a la espera de Pues lo que nada, nos puedas yo me ir conecto- contando por ahí. Me conecto también a la rueda de prensa y ahora nos escuchamos. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Gracias, Adri. Gracias, Conchu. Tenemos hoy comentarista especial. José Manuel Mira. Una buena noticia, ¿quieres? Siempre nos quedará banca. Sí, claro, una buena noticia. La noticia que te va a por lo menos ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta el 5%. Sí, hasta el 5%. Aprovecha, reposta, ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Bueno, pues así nos toca hacer la digestión en este fin de semana, con derrota ante el Celta B. Por 2-1. Recordamos, empezó marcando el equipo vigués, empató Borja Galán para el Depor y en una jugada calcada la del primer gol del Celta, los olívicos marcaron ese 1-2 que a la postre sería definitivo. La primera mitad del Deportivo se vio un Depor más incisivo, presionando más arriba, intentando llegar más, encarando, bueno, pues siendo un equipo yo creo que un poquito más desencorsetado que en otras ocasiones. En el segundo tiempo y con la obligación de ir a por el partido, un Depor atascado, un Depor que apenas creó peligro en la portería rival y un Depor que en definitiva pues deja muchas dudas, que pierde ahora el liderato a manos de Unionistas, pierde también su primer partido en esta segunda B ante el eterno rival y que ahora se va a quedar masticando este batacazo hasta el primer partido de 2021 que recordamos será ante el Zamora. ¿Las redes sociales arden? Pues no, pues muy poca cosa, muy poca cosa, salvo ahí, bueno, discusiones sí dentro de nuestro canal de YouTube, donde estuvimos retransmitiendo, como se nos puede ver ahí, la retransmisión, bueno, con la gente que aprovecha la jugada un poco para meterse, ¿no? Y hacer un poquito de vacile también con esto, unos con más malicia que otros, bueno, pero hablan de... Lo fastidiado en estos casos no es hacerlo con más o menos malicia, es hacerlo con más o menos estilo. Y gracias, ¿no? Sí, exacto, sí, porque sí. lo que decíamos todo. al principio, Sí. ¿no? Esto va, señores,
En el precio de seguir el fútbol y en el precio de vivir una rivalidad, esto va incluido. Y a veces das y a veces tienes que poner la chepa y recibirlas. Pero el tema es hacerlo con gracia, ¿eh? Entonces, bueno, pues nada. En este caso, la gracia... Hay un poquito de todo, sí, hay un poquito de todo, pero bueno, critican a la directiva, critican al entrenador, a los jugadores, un poco de todo. Es normal que los oyentes pues también estén disgustados, ¿no? Los seguidores del Depor, lo decíamos al comienzo del programa, si hace daño tener que jugar, pues más daño hace perder, ¿no? contra el filial del rival. Luego volvemos por las redes sociales, pero creo que podemos escuchar la rueda de prensa del entrenador del Celta B, que hoy pues tiene interés escuchar a Onésimo, ¿eh? Tenemos ahí ocasión de poder escuchar a Onésimo. Nada, en un momentito escuchamos a Onésimo, ¿eh? Puede seguir disparando por las redes. Bueno, nada, estaba porque no quería meterme a leerlos porque, bueno, tendría que hacer una selección muy, muy cuidada para ver cuáles son los mensajes que buscan, bueno, pues divertirse un poco con esto y otros los que buscan directamente hacer daño, ¿no? a los seguidores deportivistas. Pero bueno, me quedo con el de José, que dice, mientras tanto, 1, 2, 3, Forza Depor, ¿eh? Que por lo menos vamos a ver el lado positivo y hay que estar así. La mayoría pues hablan de vergüenza y eso, y de que los derbis son así también, dice otro oyente, claro. Bueno, pues insisto, es lo que hay. Es un día, desde luego, triste para el deportivismo y, joder, la verdad es que en los últimos tiempos, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Si uno amplía el zoom y empieza a echar un vistazo a lo que ha sucedido en los últimos años, joder, cuando piensas que has tocado fondo, que dices, bueno, peor que esto ya no puede venir nada, ¿no? Yo me acuerdo, siempre lo cuento, para mí el peor partido que me ha tocado contar fue más allá de los descensos, que fueron jorobados, el partido de Mallorca, el de la vuelta del playoff, fue de lo peor que me ha tocado vivir en este mundillo. Y aquel día mucha gente decía, joder, ¿qué puede haber peor que en esto? Y desgraciadamente vinieron cosas peores. O sea que, en fin, creo que podemos escuchar ya a Onésimo. Perdón, preguntaba si esperaba sufrir máis no segundo tempo, porque o Depor apenas nos creou oportunidades, en que vos meteunos novos ao campo máis, non en realidad. Bueno, creo que fue mérito nuestro. Primero porque sacamos al equipo muy lejos. La presión adelantada, que hay veces que por circunstancias nos hace bien o el equipo está cansado, el equipo ha mantenido la idea, ha mantenido la presión. Les hemos sacado muy lejos de nuestra portería en muchos momentos y por eso creo que es más mérito nuestro el que no hayamos, entre comillas, siempre una victoria. Cuando es de un gol siempre estás a un paso. Lo que me ha gustado de mi equipo, lo que pretendemos es que no nos conformamos. Hemos ido a por el tercero durante los 90 minutos y luego, obviamente, ya al final pues sí hemos sabido cerrar porque ya con la prolongación pues hemos intentado cerrar el partido, pero hasta el minuto 87, 88 hemos tratado de robar arriba y de buscar el tercer gol. Entonces el equipo yo creo que ha estado muy bien en la presión alta, bastante correcto con la pelota, con mucho margen de mejora, porque obviamente lo tenemos, pero la idea y lo poníamos que la gente lo ha sabido plasmar. Bueno, Onésimo destacando el mérito de su equipo en la victoria, en Riazor. Dice que han sacado al Depor lejos de su portería y por lo tanto, bueno, pues reclama ese mérito del trabajo de los suyos en la victoria por 1-2. Seguimos escuchando la rueda de prensa. El Deportivo como quisiste para marcar el segundo gol. Sí, hombre, momentos de partido son importantes. Siempre los pequeños detalles son lo que marcan los partidos. Ese es uno de ellos. Pero lo que teníamos preparado es que pasara lo que pasara. Íbamos a tener una idea de juego. La podemos ir matizando con cambios y con jugadores que iban entrando, pero la idea de juego iba a ser igual si íbamos ganando, si íbamos empatando o si íbamos perdiendo. Trabajamos para que después de un golpe, como ha sido el empate, además en una jugada muy evitable nuestra, en una mala decisión en salida. Bueno, lo siguiente es volver a tomar el control, volver a jugar, volver a apretar arriba
Y bueno, pues volvimos a coger la pelota, volvimos a hacer una transición muy interesante, muy rápida, pillamos al Depor por fuera, sabíamos que era una de las posibilidades, conducir mucho para fijar y ganarlos por fuera, y luego bueno, pues hemos decidido bien. Sí, ha sido una situación importante, pero trabajamos para que pase lo que pase, el equipo tiene que ir a por lo siguiente. ¿Alguna pregunta más? Próximo. ¿Nada más? Bueno, vale, pues parece que no hay más preguntas para el técnico del filial del Celta y por lo tanto, bueno, pues el siguiente en aparecer en la sala de prensa es Fernando Vázquez, que va a tener bastante a lo que responder. En primer lugar, bueno, pues el resultado ya en sí va a merecer un análisis y aún encima, recordamos, ha sido expulsado de nuevo Fernando Vázquez con doble cartulina amarilla y por lo tanto se va a perder, previsiblemente, a la espera de ver lo que pone el acta, se va a perder los 2 primeros partidos de 2021 ante Zamora y Salamanca. O sea que, bueno, Zamora, el rival que le queda al Depor para cerrar la primera vuelta y luego pues ya comenzará la segunda vuelta sin el técnico deportivista. 2 encuentros lejos del estadio de Riazor. Hoy el análisis nos lleva todo el rato a ver cosas preocupantes, el partido, perder ese liderato, el rival, perder el último partido del año, ahora vienen 2 encuentros fuera de casa, bueno, en fin, que es una de esas derrotas que parece que pueden dejar una resaca cabezona. En nada supongo que estará el técnico de Castrofeito en la sala de prensa y por lo tanto pues podremos seguir escuchando el análisis a lo que ha sucedido en el estadio de Riazor, que insistimos, pues tal y como están reflexionando muchos oyentes en las redes sociales, pues es un bochorno, es que no tiene vuelta de hoja. Sí, claro. Sí, está claro. Está claro que era el peor escenario que se podía plantear antes de empezar el partido, ¿no? La derrota, el rendimiento de algunos jugadores, la expulsión del técnico y como decía también Adrián Candal, justo antes del parón, ¿no? Ahora que bueno, pues si hay un partido dentro de 3 días, pues hombre, no es que se olvide, pero empezamos a hablar de otras cosas, pero al tener ahora el parón, bueno, pues uno queda ahí dándole vueltas una y otra vez a las cosas. Bueno, pues es lo que le va a tocar al Deportivo, desde luego, hacer la digestión de esto y sobre todo ponerse las pilas, A lo mejor también hasta ahora los resultados habían ido maquillando pues determinadas cosas que, bueno, se ponían encima de la mesa, pero como los resultados acompañaban, enseguida se cerraba el debate. No, el Depor está ganando y por lo tanto, bueno, pues todos esos problemas en la construcción de juego y demás son secundarios. Ahora mismo ha llegado el primer revés y además yo creo que ha puesto de manifiesto esas carencias que tiene el Depor para generar peligro, ¿no? Le ha tocado ir a por el partido y le ha costado un mundo esa segunda parte, pues hemos visto un Depor atascado e insisto, la prueba está en que no has puesto en peligro al portero del Celta B, ni siquiera lo has probado en demasía, has estado rondando efectivamente, has botado 150 córners y tal, pero no ha habido ocasiones claras y por lo tanto, bueno, a mí me parece que se abre un periodo de reflexión en el Depor y luego habrá otro periodo de reflexión, desde luego lo hablaremos a lo largo de esta semana, ya lo dejaba entrever Fernando Vázquez en Pasarón. Este equipo se va a tener que mover en diciembre, no sé cómo están las cuentas, no sé si ahora mismo hay disponibilidad para poder moverse y si no la hay, pues habrá que buscar la manera de poder reforzarse, pero hay futbolistas de esta plantilla que apenas han ofrecido rendimiento y que por lo tanto pues tampoco justifican su presencia aquí y sí que ha quedado claro que hay una serie de carencias importantes de medio campo hacia adelante y por lo tanto pues tendrás que buscar a alguien que venga a paliar eso porque dentro de nada, bueno, pues acaba este grupo y hombre, muy mal se tenían que poner las cosas para que el Depor no pase esta fase, pero luego vendrá otra fase más. Y a partir de ahí o andas fino o te puedes quedar en la cuneta. Y vuelvo a hacer el recordatorio que hago siempre. Es que el ascenso va a pasar por 2 partidos que se deciden a 90 minutos. Entonces ahí tienes que andar muy fino y tienes que dar una sensación de seguridad que no da el Depor ahora mismo. Pase lo que pase, te lo vas a jugar a cara o cruz, porque aunque seas la naranja mecánica, jugarte un ascenso a 90 minutos en un partido pasa de todo. No tienes el día, un penalti desgraciado, una expulsión, los nervios,
Pero si aún encima llegas con muchas dudas, como las que tiene ahora mismo el Depor, pues, en fin. Avisadme cuando esté Fernando Vázquez en la sala de prensa, que tenemos muchas ganas de escuchar al técnico. Ahora mismo saludamos a estas horas a nuestro compañero del diario El País, Juan Luis Cudeiro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, por decir algo. Juanchi, bochorno, ¿no? No se nos ocurren muchas otras palabras, pero bochorno. Y comentábamos hace un rato, cuando piensas que en los últimos años ya has ido viviendo golpes difícilmente empeorables, joder, pues llega lo de hoy que, en fin, para los aficionados del Depor que vivan en Vigo, joder, mañana que no salgan a la calle, en serio, ¿eh? Sí, o para mi hija que estudia en Pontevedra y tiene que ir mañana allí incluso con algún jugador del Celta juvenil en su clase. Pero bueno, ha sido vergonzoso. Bueno, una muesca más, seguramente inimaginable, en el desplome deportivo de este club. Que, bueno, no vamos a entrar en mayores detalles, pero... Juanchi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Disculpa un segundo. Mira, retomamos dentro de un momentito contigo, te llamamos en cuanto acabe Fernando Vázquez porque llega el técnico a la sala de prensa, ¿te parece? Vale, si me podéis dejar pinchado, lo escucho. Perfecto, pues te dejamos pinchado. Vamos con Fernando Vázquez. Filial, nuestro eterno rival. ¿Qué dices, gente? ¿Cómo ves todo lo que está acontecendo? Bueno, en primer lugar, eu sei que o que significa, digamos, bueno, en miniatura este partido para o deportivismo é unha derrota dolorosa, evidentemente. Comparto ese sentimento e que veña ahora especialmente en estas datas, pero bueno, independentemente do rival e do que significa, pois perder contra o filial do teu competidor, digamos, na máxima categoría aquí en Galicia, pois é que, bueno, eu sabía que algunha derrota íbamos a ter. Eu dixo, non sei, non esperaba que fora hoxe, evidentemente, esperaba que fora máis lonxe ou nunca ocurrira, pero, bueno, ocorreu. Entón, bueno, unha derrota prevista, polo menos pola miña parte, xa o dixen sempre, ¿no? Que perderíamos algún partido, e foi hoxe, e nada máis que eu sinto darlle esta tristeza ao deportivismo e, bueno, é que non foi no mellor momento, pero bueno, pero recuperaremos e seguiremos para alcanzar o que temos que alcanzar, que é volver a segunda. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Fernando, ¿qué tal? Óscar Martínez, de Radio Marca en directo. Sí. Quería preguntarte qué te duele más o qué duele más, perder contra el filial del Real Club Celta, el hacerlo en el Municipal de Riazor, tu expulsión, o que llegue la primera derrota del equipo y perder el liderato. Gracias. Bueno, é un conxunto. Da miña expulsión non quero falar porque realmente, bueno, non esperaba que ocorrira, pero volveu a ocurrir. O que me doi é a derrota en sí o primeiro, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, se ten algunha connotación, digamos, afectiva, especial ou emocional pro deportivismo, pues tamén me doi máis, evidentemente. Pero eu xa dixen antes do partido que non consideraba que isto fora un derbi, non tiña esa sensación, pero evidentemente eu sei que aos deportivistas debelles doer no corazón unha derrota contra un filial, evidentemente, como me doi a min tamén exactamente. Pero me doi especialmente porque perdimos puntos importantes que nunca pensaba que fora no día de hoxe. Jorge Lema, Díaz. Sí, ¿qué tal, Fernando? Moi boas. Moi boas. Quero preguntarte que pasou tras o descanso, porque daba a sensación de que a primeira parte, a pesar de ir perdendo, o equipo estuvera máis ou menos ben. Ese período de 15 minutos de descanso, que normalmente sirve para serenar e volver mellor, non sei como vices ti, pero a miña sensación foi de que o Deportivo xogou ca urxencia do minuto 93 xa desde o minuto 47. Non había un pase con criterio, non había un pase acertado. A mesma... Non sei se te sorprendiu esa salida do vestuario. Sí, teño a mesma sensación que ti e creo que tamén a teñen os xogadores. Eu creo que controlamos perfectamente no primeiro tempo, creamos perigo, tiñamos orden no pase, sentido do xogo colectivo, pero no segundo tempo, co mesmo equipo,
digámoslo así, pues evidentemente perdemos un pouco o sentido do xogo, ¿no? Porque cando tú podes ter a pelota, pero non tens que ter un objetivo claro para desequilibrar o equipo rival, e perdemos un pouco ese sentido colectivo. Bueno, eu creo que pensábamos, como ti ben dís, que nos sentimos presionados en exceso, e nos faltou calma, tranquilidade para mover a pelota con precisión e, sobre todo, con claridad e con un objetivo final que é chegar á área, ¿no? Eso o perdimos, estuvimos un pouco máis descontrolados e eso é a realidade do que pasou. Difícil de entender, difícil de explicar, porque eu estaba satisfeito, a pesar de que me fixeran 2 goles no primeiro tempo, estaba bastante contento co comportamento do equipo, e vía que sí que poderíamos, que íbamos 2-1 abaixo, pero que poderíamos, xogando con tranquilidade e con calma, igual que no primeiro tempo, pues tendríamos opcións de remontar o partido, cosa que non ocorreu. E, despois buscamos solucións de algún tipo, pero o que sentín os xogadores é difícil de valorar, pero a realidade é que perdimos o control un pouco incluso non sei como sería a posesión no segundo tempo, pero, digamos que en ese segundo tempo, o balón estuvo máis discutido, cando no primeiro tempo eu creo que fomos claramente propietarios del. Jacobo Castro, Intercoruña Radio. Más preguntas para Fernando Vázquez, el técnico del Depor, en este post partido ha perdido el equipo 1-2. Jacobo. Frente al Celta B, precisamente leía ahora a los futbolistas. Sí, Jacobo. Bueno, pues estas son las ruedas de prensa de la nueva normalidad. Que andar así pendientes de activar micros. Sí, Fernando, boa tarde. Eu quería preguntarche un pouco, dice ese cambio no descanso, non sei se despois non acabas de ver claro para facer variacións, porque fixeche esa de Rui Costa, pero despois as outras tamén tardaron ainda en producirse. E quería preguntarte tamén, os motivos da expulsión son por queixas de algunhas decisións arbitrais, un pouco o que poidas contarse, así que non queres falar do tema, pero un pouquinho por saber como se producía. Falo claramente, a primeira foi porque o Linier falaba co Linier, e o Linier chegou ao árbitro porque lle protestei non lle protestei nada importante, un salto de cabeza de Borja que lle pita falta a Borja. Non lle gustou e o árbitro enseñou un cartón amarelo. E o segundo cartón foi porque comentaba co Linier que no banquillo do Celta B había sempre 2 persoas que estaban dando órdenes. Sempre non, con certa frecuencia, e, sin embargo, non se dirixía hacia eles. E por eso eu expulsoume por facer este tipo de comentario. Non foi por unha protesta ou por unha decisión arbitral, non. Fixen un comentario, quizá é posible que non fora no tono demasiado, un tono moi calmado, pero eso foi a realidade. Javi Torres, Radio Galega. Fernando, para esquecer un poquinho este mal sabor de boca, crees que pode vir ben o partido dos xoves de Copa do Rei? Isto non o vamos a esquecer, porque tamén comentei na roda de prensa que este partido tiña algunha importancia, ten que ver un pouco co gusto, co regusto que deixa unha derrota precisamente cando vamos a ausentarnos do terreo de xogo hasta o 10 de enero, non? A Copa, é unha situación que temos que estudiar, temos que ver se realmente nos interesa ou nos interesa. Este resultado pode cambiar un pouco a miña opinión, pero non é un torneo que realmente nos teñamos que implicar con moitísima, poñer todo no campo, porque, isto é o que dixen, é a miña opinión que teño sempre da Copa, dame a sensación de que é un paripé para que nos cuartos de final aparecen uns equipos grandes, se empeza a xogar a doble partido, e, mentres tanto, que os vasallos se pelexen aí entre eles, non? É un pouco a situación. Se non quedes eliminado agora, vas a quedar, non sei en que partido. A terceira eliminatoria, a do día 3, é unha eliminatoria, aínda entendible, porque xogamos o día 10, pero a partir de aí, se che toca un equipo xogar fora da casa un mércoles ou un xoves, xa perdes toda a semana e os adestramentos preparando a Liga, os perdes, non? Adrián Candal. Sí, Fernando, te quería preguntar, paradójicamente el Depor en la primera parte fue, un Depor, como decía antes Lema, que tenía buen trato con la pelota, quizás el Depor en ese fútbol combinativo más
vistoso y más bonito de ver para los aficionados, pero fue también el más vulnerable. ¿Esto también te hace a ti, no sé, pensar en resetear o volver un poco a los orígenes, a no exponerse tanto de cara al futuro? ¿También te puede servir como una moraleja? No, bueno, evidentemente, se enganxas 2 goles, o normal é que perdas. Eso está claro. É dicir, a importancia de manter o marcador a cero é moi importante, porque che dan moitas posibilidades de gañar o partido. Pero no, porque realmente non é que me colleron unha contra ou que me fixeran, no, bueno, foi 2 tiros de Alfón, creo, fora da área, 2 tiros parecidos, e terei que ver as imaxes exactamente por que ocurriron. Fomos incapaces de bloquear un tiro a un chaval que ten calidade en este aspecto, en este concepto técnico do disparo. Bueno, non sei exactamente o que pasou, pero no, eu creo que un equipo equilibrado ten que ter a capacidade de ter a pelota, recuperar, perdela e non pasar apuros, non? Ese é o obxectivo, a excelencia, digamos, de que busca un entrenador. Eu tamén a busco no meu equipo, non? Busco como a forma de que o equipo xogue máis solto, xogue mellor en ataque, pero evidentemente sin sufrir atrás, porque se chegar á conclusión de que teño que xogar para xogar, digamos, con certa na posesión, con certa soltura e fluidez, teño que perder, evidentemente, e son vulnerable atrás, evidentemente, pues sí que me replantearía, pero eu creo que hoxe non é o caso en que teña que pensar sobre eso, senón porque accidentalmente ocurriron 2 tiros fora da área, porque a nivel defensivo ti traballas para que non che tiren a portería. É dicir, primeiro, que non che fagan ocasións de gol, en segundo lugar, que non haxa tiros a portería. E permitimos 2 tiros que foron letais. Eso é a realidad. E, por tanto, terei que mirar exactamente que pasou antes de eso e que pasou no momento de que este chaval pues, tirou a portería. Óscar Martínez. Sí, Fernando, precisamente, además anticipa un poco la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Sobre los 2 golpeos, sobre los 2 tiros de Alfón. ¿Le encuentras causa que sean 2 acciones casi idénticas y que las 2 hayan sido gol? Bueno, eu estou pendiente pero non, claro, vexo o partido desde aquí abaixo, non o vexo repetido, e non sei exactamente como estaban os meus futbolistas, quen estaba cerca, quen estaba lonxe. Buscarei unha explicación vendo outra vez o partido desde a cámara elevada, pero eso sí, eso foi un pouco a realidade, non? E tamén non está de mala, que un pode pensar, bueno, a veces cando mantes a portería a cero e, bueno, se cadra ofensivamente non estás tan ben, bueno, pues teóricamente non é tan malo, porque ao final consigues un punto, porque o seu equipo quixo soltarse, creo que o fixo ben, ademais, porque chegou a área, eu creo que en número de ataques, digámoslo así, se valoráramos a cantidad de ataques que fixemos hoxe, conceptuando o ataque como iniciar o xogo, un saque de banda, corners, faltas, etcétera, eu creo que seguramente sería o partido en que máis número de ataques, máis volumen ofensivo fixemos. Dice Chasca en la COPE. Sí, Fernando, bueno, quería preguntar que chega agora un parón, que nunca se sabe si lleven ben os que están ganando ou os que están perdendo. Para ti, crees que pode vir ben para ter máis tempo para traballar e chegar a ser ese Deportivo que ainda queres conseguir tamén? Sí. Nada, bueno, abre ese mercado, xa sabes. Non sei se tamén crees que botas en falta algo para conseguir tamén chegar a ese Deportivo que te gustaría ter no campo. E despois, se me podías comentar os 2 cambios que te preguntaba antes, un pouco os momentos nos que o decidiste facer. Os momentos? Bueno, empezando por la última, fixemos os cambios, creo que metín a Rui Costa no minuto 60, ¿no? Por aí. E ao cabo de 10 minutos ou así, fixen un triple cambio, me parece, no minuto 70, ¿no? Creo, outro 72 ou por aí. Bueno, con tempo suficiente, 20 minutos de partido. E despois fixen o último cambio, porque realmente os cambios que fixen ao principio sí que me cambiei a estrutura de equipo un pouco, pero no último cambio evidentemente era Xan Roland, que levaba 80 minutos xoados. Bueno, consideraba que nos podría vir ben un cabeceador e un rematador como Claudio, ao mesmo tempo que Roland, pues bueno, a súa situación pues tamén lleve ben que esos 10 minutos non nos xogara, non? E a primeira pregunta era, que nos vai ben o descanso? Eu creo que sí, sinceramente. Eu creo que nos vai a vir ben, porque me vai a dar tempo a traballar cousas que estou apurado, e en este sentido pues tendré ahora un tempo que non teño competición esta semana, e máis a próxima semana que volvemos o 28, digámoslo así, bueno, nos quedarían 10 días
bueno, eu creo que en este sentido creo que o podemos aproveitar ben. Y la última para Óscar Martínez de lo de Marca. Sí, Fernando, un poco en referencia a las críticas que hay alrededor del equipo, ¿no? y del entorno, ¿no? Hasta ahora había una crítica por el juego, pero se puntuaba, se sumaba, se ganaba, se era líder. Hoy un poco lo contrario, ¿no? La primera parte del juego fue vistoso, fue un poco lo que se criticaba, ¿no? O lo que se pedía, pero el resultado es contrario. ¿Entiendes que la crítica siga creciendo, que haya tanta crítica alrededor del equipo? Bueno, eu entendo a crítica, pues claro que sí, evidentemente. Bueno, vou entenderle, que cada un é libre de opinar e de pensar, etc. ¿no? Eu digo sempre que, bueno, que eu non pretendo, a miña idea de fútbol é que o meu equipo sea un equipo seguro, sea un equipo sólido, difícil de batir, evidentemente, pero non renuncio, porque a min, nos meus equipos, na miña historia, digamos, como adestrador, os meus equipos sempre xogaban ben ao fútbol. Comprendes? Eu non pretendo que o meu equipo sexa unha roca aí montada diante da línea da área. A min gustame a posesión de balón, gustame o fútbol fluido, o fútbol de pase, o fútbol combinativo, pero gustame que o equipo chegue. E gustame gañar, evidentemente. Por tanto, ese dilema eu non o plantexo. Así que se para gañar hai que xogar ben, eu creo que para ganar hai que xogar ben ou xogar mellor. Pero eu creo que digamos que, como penso este partido? Bueno, a min pareceme que ten certa parte, certo accidente, un pouco accidental este partido, desde o meu punto de vista. Podes perder porque che poden facer 2 goles, evidentemente. Nos sufrimos 2 primeiros tiros, 2 goles. Eso pode ocurrir. Pasou yo ao Deportivo. Vale. Ok. Pues venga, viene Borja Galán ahora. Chao. Bueno, pues anunciaba ahí el jefe de prensa del Depor, Rafa Carpacho, que va a pasar Borja Galán por la sala de prensa. Bueno, pues me voy a quedar así con algunos titulares de esta rueda de prensa que acabamos de escuchar del míster del Depor, sobre todo pues este último. Quiere un equipo sólido y un equipo fuerte, pero eso no implica que el equipo sea una roca que juega ahí delante del área y nada más, ¿no? Dice, gústame o fútbol combinativo, que o equipo chegue y para gañar hai que xogar ben. Está contento de que llegue el descanso para trabajar cosas en las que, dice Fernando Vázquez, estuvo apurado e ademais, bueno, pues tamén deixaba claro, se encaixas 2 goles, o normal é que perdas, foron 2 disparos similares, pero fomos incapaces de bloquear esos disparos. Non creo que perdéramos solidez atrás, por ser máis ofensivos polo feito de recibir eses 2 goles. Y explicaba también la expulsión, dicen, la primera fue por un chivatazo de línea, porque protesta esa jugada donde Borja Galán cree que le hacen la cama, y la segunda pues por quejarse de que en el banco del Celta B se permitía que hubiese 2 personas constantemente dando órdenes, mientras que a Fernando Vázquez pues lo tienen más vigilado. Y bueno, y evidentemente, bueno, pues dejaba claro que sabía lo que significaba esta derrota dolorosa, decía, especialmente que veña agora nestas datas, pero bueno, esperaba que pudiera llegar en algún momento la derrota, pero no esperaba que fuese en el día de hoy. Teníamos con nosotros por ahí, además con él pues vamos a acabar este carrusel deportivo Coruña, a nuestro compañero del diario El País, Juan Luis Cudeiro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes de nuevo. Juanchi, yo comentaba antes en compañía de Javi Bardanca, a mí el Depor de la primera parte, la intención del Depor en esa primera parte, pues es posiblemente el Depor que más me gusta de este año, es el que sale a ser más incisivo, más ofensivo, a presionar más arriba, y al final, bueno, pues por 2 jugadas desgraciadas te vas con el 1-2. El Depor de la segunda parte sí que me parece un Depor más a la deriva, ¿eh? Desgraciadas parece que fueron, no sé, goles en propia meta, ¿no? No fueron jugadas desgraciadas. No, bueno. El Tabé y de mérito el Deportivo a la hora de defenderlas. En cuanto a lo otro, sí que puedo estar de acuerdo, pero porque el listón estaba muy bajo en partidos anteriores, ¿no? Y hoy sí que se vio algo más, sobre todo de continuidad en la presión, ¿no? En presionar arriba y en dificultar la salida de balón del rival, que defensivamente estaban como planes. Vamos a también a ponderar qué era lo que teníamos hoy enfrente. Después, la carencia de siempre, o sea, este equipo que puede ser muy sólido y que, bueno, te puede ocurrir lo de hoy, evidentemente, que tengas errores atrás o aciertos del rival, pero que normalmente, o sea, realmente su cara, su construcción está hecha, digamos, desde atrás, delante no tiene nada. Y yo creo que, o tiene muy poco.
Y yo creo que ya va siendo hora de dejar claras algunas cuestiones. Y es que, por ejemplo, pues hoy hemos visto que jugadores como Bobby, a los que se les ha hecho un contrato de larga duración este verano, con un sueldo que yo creo que no lo junta Celta B ni por asomo, hemos visto que es el tercer delantero y que está para jugar 10 minutos. Vemos a jugadores como Nacho González, que yo creo que no tienen ni la calidad física ni técnica para jugar en el Deportivo. Siento decirlo así, pero es lo que creo y creo que hay que decirlo. Y realmente, digamos, esos jugadores que deberían de marcar la diferencia en el remate, en la finalización, en ponerle, digamos, la rúbrica a ese trabajo colectivo del que me hablas en la primera parte y que pudo estar mejor que en otros días, pues no tienen la calidad deseable para marcar diferencias en esta categoría, tal y como cabría exigirle a un equipo que maneja el presupuesto que maneja el Deportivo. Hasta el punto de que yo entiendo que Fernando Vázquez la semana pasada pidió refuerzos y creo que está mirando para ahí. Luego sí que hay cuestiones muy discutibles de entrenador, obviamente, claro, cómo no las va a haber. Hoy el hecho de salir con 3 centrales a mí no me dice nada. De hecho, vimos que en la primera parte se podía atacar igual, pero el tema te patina, como ocurrió en Pontevedra, y más en casa, con los laterales, ¿no? Que ya viste que luego al final los tuvo que cambiar. Sí, es que llama la atención, es decir, quieres jugar con esos carrileros largos, pero al final pones a los carrileros cortos, ¿no? A los que tienen más problemas para llegar a ponerla, y eso que hoy yo creo que vimos la mejor versión de Salva Ruiz, curiosamente. Sí, pero no deja de ser un contrasentido, porque si tú quieres ese tipo de jugador tan largo en la banda, es que hasta podrías poner a Borja Galán a jugar ahí, ¿no? Sí. Eres el Deportivo, estás jugando en casa contra un rival que venía, bueno, ya lo vimos en los primeros minutos, el Celta temblaba atrás para sacar la pelota. Sí. Entonces, tú tienes que imponerte. El mensaje que estás dando, ya con esa alineación o con esa elección de los jugadores, mejor dicho, bueno, ya no entra en el mensaje, pero sí, ya en la puesta en escena. Bóveda y Salva Ruiz sabemos que tienen pues otras fortalezas que no son precisamente las de proyectarse por la banda y la de generar juego de ataque por los flancos, y eso también lo echó de menos el Deportivo hoy durante bastantes minutos. Bueno, pero luego ese juego por dentro, yo creo, para mí hoy, por ejemplo, Borges fue el mejor del equipo. Sin embargo, Uchagbó, yo no sé si se puede decir, porque aquí todo el mundo habla de su flow y de lo superior que es y de lo potente y tal, pero la actuación de Uchagbó hoy ha sido lamentable y me parece muy pertinente su sustitución. Lo comentábamos durante el carrusel, fue el menos Uche de toda la liga, ¿eh? Ya, vale, pero es que yo no he visto tampoco antes a alguien que marque diferencias, ¿eh? O sea, parece que es mucho, pero no es tanto al final, ¿eh? Estamos viendo mediocentros de rompe y rasga que tienen menos flow, pero que a lo mejor no están tan lejos en rendimiento a lo que te está ofreciendo Uchagbó. Y lo de hoy, un día en el que había que estarse al equipo a las espaldas, pues no estuvo, ¿eh? Entonces, y bueno, incido otra vez en las soluciones atacantes. Al final hemos visto a Rui Costa con ganas, con un poco menos peso, parece, ¿no? Pero que también es muy flojito. Que yo creo que este equipo, de centro campo para adelante, pero lo llevamos diciendo desde antes de empezar la temporada, tiene muy pocas soluciones. Sí. Hoy no sé si coincides, pero para mí el mejor jugador del Depor es Borja Galán. Es por lo menos el que encara, el que lo intenta, el que está todo el rato intentando superar a su par o centrando, bueno, por lo menos saliendo de la planicie del medio campo hacia adelante. Bueno, pero es su estilo, o sea, es su estilo. A mí el que más me gustó fue Borges. Digamos, bueno, una jugada también en la primera parte, hizo una combinación con Roland, luego estuvo bien recuperando, dándole sentido al juego. A ver, es Borges, tampoco le puedes pedir, es un jugador, digamos, colectivo, vamos a decirlo, ¿no? No es una individualidad. Eso también nos lleva a pensar qué tenemos aquí y qué estamos pagando por el precio que estamos pagando, porque tampoco tenemos jugadores que marquen diferencias, y a lo mejor por lo que estás pagando sí que tenías que tener jugadores que marquen diferencias, y no hablo solo de Diego Roland, que sabemos lo que cobra por lo que lo cobra, ¿no? Porque alguien se lo ha firmado y ahí sigue. Pero
Joder, es que yo veo muy bien que la gente apunte al entrenador, que apunte a los jugadores, que apunte al director deportivo, que apunte a la prensa, que apunte a quien quiera. Pero aquí creo que hay cosas muy claritas, tan claritas como de dónde proviene el desplome deportivo de este club. Pero bueno, de eso a lo mejor tenemos que hablar en otro momento. No, si quieres lo hablamos el martes en la tertulia, te lo apunto ya, ¿eh? Bueno, tengo un martes un poco liado, a ver. Bueno, ostras, perdona, tío, joder. Ya está echándose atrás. Ostras, macho. Es que, bueno, haznos un hueco en tu agenda, oye, a ver si... Te presenta un libro y a lo mejor... Ya, hombre, pero, joder, a las 3:30 no lo presentes, pero bueno, intentaré encontrar un hueco. La polémica sube las ventas. Tómate el café con nosotros el martes, hombre. ¿Eh? ¿Qué café? Sí, hombre, yo para un café aún tenemos, mira. Sí, un poco más, pero... ¿Hay tope salarial para café? Pues no, yo creo que ahí podemos encontrar... ¿Tú crees que al margen del café el Deportivo debería de fichar ahora? Hombre, yo creo que es una evidencia, ¿no? O sea, de medio campo hacia adelante no es evidente que hay que buscar algo porque lo que hay no llega. ¿Y cómo le contamos a la propiedad que después de todo lo que te has gastado hace 3 meses o 2 meses, porque el mercado cierra en octubre de este año, ahora tienes que fichar, cuando además tienes todas las fichas cubiertas, excepto una de sub-23? Sí. Claro, es que eso... La propiedad... Claro, eso a lo mejor es el momento para que quien le corresponda comparezca y nos diga cómo se lo va a explicar a la propiedad. No. ¿Te refieres al presidente del Deportivo? Pero el presidente del Deportivo convoca ruedas de prensa. No sé, pero yo creo que a lo mejor en este momento, donde llegamos a un momento de la temporada que se pone un punto y aparte, es un momento magnífico para hacer una comparecencia, valorar y sobre todo contarnos cuáles son los planes, más aún a las puertas de un mercado de fichajes. Yo desde luego tengo claro que hay que fichar, no sé, y por eso tendrá que responder el presidente si hay disponibilidad, si hay dinero para fichar, si no lo hay, si se va a buscar la salida a alguno de estos futbolistas que ni chicha ni limonada. Todo eso lo tendrán que responder ellos, porque a fin de cuentas el aficionado del Depor supongo que prefiere que se lo cuente el presidente que lo especule yo. Yo recuerdo cuando había muchos aficionados que se quejaban porque el presidente antaño hablaba, ¿por qué Tino o Zas no hablaban después de los partidos? Porque el Endoiro, que por cierto estuvo ahí en el palco, acostumbraba a hacerlo, ¿no? O no acostumbraba a hacerlo, lo hacía siempre, ¿no? Hablaba siempre después de los partidos. Y yo creo que uno de los problemas de Tino era que hablaba demasiado, es decir, fíjate, ¿eh? Pero es que ahora nos estamos encontrando con un presidente que no habla ni después de los partidos, ni después de muchos partidos, ni después de pocos partidos. Y yo coincido que sí, que seguramente, pues puede que tenga que salir a hablar. A ver, también entiendo que no salga a hablar, ¿eh? Lo visto algunas veces. También lo entiendo. Juan Luis Cudeiro, compañero, el martes seguiremos con la actualidad del Deportivo en Coruña Deportiva. Pues un abrazo. Y por cierto, recordamos, este martes presentáis un libro magnífico, recomendable y del que hablaremos también el martes. Claro, si no lo has leído, ¿cómo lo hombre, porque, a ver, tú lo puedes a lo mejor estropear un poco, pero es que lo haces con Rubén Ventureira, entonces malo será que la nota media no... Bueno, lo sube Rubén entonces. Vale. Venga, vale. Pues venga. Un abrazo, Juanchi, cuídate. Bueno, otro. Por cierto, hablando de Rubén Ventureira, es que aporta uno de esos maravillosos, porque son datos que enriquecen mucho una retransmisión. El dato es para echarse a llorar. Hoy se cumplen 60 años de algo único en la historia del fútbol español, en la historia del fútbol gallego y en la historia del fútbol coruñés. Hoy, hace 60 años, Luis Suárez recibía el único Balón de Oro de la historia del fútbol español. Y el día que Luis Suárez nos recordamos esa efeméride que tanto nos llena de orgullo, ese día el Depor le acaba de meter un borrón a su historial de proporciones bíblicas.
La historia se construye así. Pues está bien, porque dentro de unos años marcaremos esta fecha como el día que llevó el Balón de Oro Luis Suárez y olvidaremos la derrota. Obviaremos el otro dato, mira. Pues casi mejor. Nada, que nos vamos a despedir. Tenemos todo liquidado, ¿verdad, compañero? Sí, señor. Pues nada, pues vamos bajando la persiana, que es lo que toca en días como hoy, ¿eh? Bajen la persiana y los que saben vivir los derbis sanamente, pues nada, toca abrir el paraguas, aguantar el chorreo, el chaparrón, que por cierto el chaparrón pega y a base de bien, y buscar momentos donde los vientos soplen de manera más favorable. Hoy el Depor ha caído ante el filial del Celta por 1-2. Nos vamos así a las vacaciones de Navidad y esperemos que el día 10 de enero, cuando vuelva el fútbol y cuando el Depor vuelva otra vez a ponerse en marcha en esta operación retorno al fútbol profesional, ojalá las sensaciones sean bien distintas. Hoy te lo hemos contado en compañía de Javi Bardanca, que ha sido nuestro analista, con Adrián Candal, que se ha encargado de contárnoslo desde el estadio de Riazor, con Javi Rodríguez en la técnica, con José Manuel Mira, al que hemos fichado para estos dos partidos. Josiño, como siempre, un placer contar contigo. Y nada, y aquí al frente de la nave de Carrusel Deportivo Coruña, Fran Hermida. Mañana, desde las 3:20, toca analizar el desastre. Contaremos contigo. Gracias por escoger un día más la sintonía de la cadena SER. Cause it's a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know, the one that takes you to the places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, but I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode. No, 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 no. Well, I've never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, and I'm a million different people from one day to the next. I can change my mode. No, 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 no. Have you ever been? I can change. I can change.
Y así llega este capítulo a su fin. Yo creo que si no, Una cosa, el partido de 40 minutos. Sí, pero... Quiero decir que si no ha habido faltas de respeto, que si tú sigues yendo a hacer goles de manera deportiva, normal, yo no lo veo mal. A mí me educaron en el Real Madrid que si podías hacer 11 mejor que 10 y si podías hacer 12 mejor que 11. Y nosotros íbamos a coger el balón de la red y lo poníamos en el centro del campo y íbamos a meter el siguiente gol. A mí me enseñaron a competir así. Claro. Entiendo que ahora tenemos la piel muy fina, pero bueno, no sé. A mí me han metido 14 y aquí estoy, ¿eh? Quiero decir que, bueno, está claro que son niños muy pequeños y es entendible pues que haya otro tipo de opinión. Y es muy respetable y entendible también y que, bueno, tiene cierta lógica. Y el problema yo creo que es mucho más profundo que esto, que es las competiciones que hay.